le dejo el pase a Hugo Machiavelli y Guada Vázquez. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Mucha ¿Cómo información, están? El tema de la vacunación, Qué día la intenso, preocupación. Sí, mucha El tema de la carne, El tema de la tema... la Se carne. sube De las nuevo restricciones. cierran, se viene el paro del campo. Si no tenía problema el gobierno, se suma uno que me parece... Un nuevo frente de conflicto. Y Un nuevo frente atención, de conflicto. que no solamente el conflicto es con el campo, sino también con gobernadores. Ya habló Sí, Perotti criticando. Perotti salió duro. Y recién el vicegobernador de Schiaretti, también Manuel Calvo desde Córdoba, criticando la medida. Sí. ¿Qué les parece? El Es gobierno- un golpe todo, ¿no? Para las provincias, las Totalmente, economías totalmente. regionales también. El problema del gobierno es el problema que tiene Alberto. Cristina tiene otros problemas, ahora te lo vamos a contar. Son dos planes distintos claramente, pero Alberto no sé cómo va a desarrollar su futuro económico si ahora se encuentra con el problema que ya tenía con las escuelas, con las nuevas restricciones que quiere imponer. Veremos cómo responde la Corte, porque ahora dijo que él tenía razón, porque los contagios aumentan y las restricciones son la salida cuando la vacuna a esta altura debería ser, digamos, una política ya estable, manifiesta, como pasa en otros países incluso de la región. Y No, pero aparte no sé cuál es el criterio, porque si el factor que hacía crecer los casos era la presencialidad en los colegios, ¿cómo se explica que en la provincia de Buenos Aires, que no tienen colegios, sigan aumentando los casos a la par de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea que claramente no era ese la variable que había que estar mirando. Y Sí, te viene otro frente judicial, Gabriel, porque seguramente la oposición, no sé si va a estar tan de acuerdo más allá de la reunión de hoy, y atención porque la gente va a salir a la calle por el tema de la nueva ley que puede salir para el nombramiento de un nuevo procurador en la Argentina. Eso es un dato muy central para seguir con atención y tenemos todos los detalles aquí en Más Datos. Y la oposición pidiendo que se trate el pliego de Rafecas, diciendo a Claro. Cristina que lo trate, que nunca se trató. Exacto. Los dejo a ustedes con toda la información, a toda la audiencia, nos reencontramos mañana. Abrazo. Muchas hasta mañana. gracias, hasta mañana. Sí, estamos escuchando, nos hablamos, claro, con el control, porque Claro. nosotros venimos con mucha información, con una gran cantidad de invitados, con todos los abordajes que vos necesitas saber para tener la última información de acá hasta las 3 de la tarde, ¿no, Guada? Sí, bueno, y estábamos hablando de Rafecas, que Rafecas también, ¿no? Está poniendo sus peros frente a su designación. Sí, Dice sí. que si se va a modificar la forma de votación para elegir el procurador, ese sería un límite ético para él. Es Así que es increíble, porque cuando Lilita, nadie entendió a Lilita, que claro, como líderes políticos están un paso adelante en general. Cuando Lilita apoyaba a Rafecas, claro, porque Lilita decía, es el mal menor. O sea, ustedes no entienden que quieren cambiar la ley, que quieren cambiar la Constitución. Hay un sector del gobierno que si fuera, fundaría una nueva república, si fuese por ellos. Pero claro, hay instituciones todavía menos fuertes, porque el Congreso es un poquito más débil, la justicia, si querés, tiene sectores como la Corte Suprema con más empoderamiento, que se resisten a esta avanzada, insisto, de nombrar al jefe de los fiscales un militante tal vez, ¿no? Se viene el procurador militante. Exacto. Bueno, está sonando mucho el nombre de Graciana Peñafort, ¿no? Bueno. Que ya la conocemos siempre por sus dichos, sus frases bastante provocadoras. O Rusconi. Sí, O claro. Maximiliano Qué Rusconi. noticia, Guada, qué noticia esa, ¿no? Sí. Qué Hola, raro, Mariana. porque puede ser un procurador al mismo tiempo la abogada de la vicepresidenta. No, Bueno. ella dice que ya no es más la abogada y se está desempeñando en el Senado. Diría que claramente calculó que dejaría su cargo, ¿no? Sus otros cargos, pero digamos, si no es Peñafort, va a ser alguien de ese perfil, Pero claro, ¿no? claro. Entonces, Una república se constituye con poderes y con contrapoderes y eso arma una democracia justamente con poderes equivalentes. Cuando el Poder Ejecutivo quiere tener la suma del poder tenemos problemas Claro. y eso lo vimos en otros países, lo vemos hoy en otros países incluso de la región. vamos a estar analizando Sí, eso, claro, ¿no? Vamos a ver si mucho. reúne los votos, Sí. porque ya salió todo el bloque de La Baña a decir que no va a apoyar esta iniciativa y que no va a dar quórum. Y que en el caso de que el oficialismo logre el quórum, no va a votar a favor de este proyecto. Así Exactamente, que va a estar con mucho para nosotros en analizar. instante, vamos a hablar con Jorge Chemes, porque se viene el paro del campo, va a estar aquí Waldo Wolf, vamos a hablar con Mario Negri, que está en el Congreso, todos estos temas. Todos con mucho para decir. Con mucho para decir. Mucho para decir. Informe especial sobre Israel, vamos a hablar con alguien que está en Israel, Waldo Wolf también tiene para decir sobre ese tema, todas las miradas en un programa que tiene mucha información y la especialista, nuestra Mariana Arias, que también aporta lo suyo. Mariana. Nuestra Mariana. Nuestra
otra Mariana, sí. Bueno, chicos, qué bueno, ¿cómo están? Ya ahí me metí en lo que estaban diciendo, no puedo con mi genio, pero hoy voy a hablar del colapso que está viviendo, el colapso sanitario que está viviendo la provincia de Santa Fe. Por otro lado, vamos a estar hablando de los 80 millones de vacunas que Biden dijo que distribuirá en los países que tienen escasez de vacunas. Y también vamos a ver los testeos, si fueron bajando, si fueron subiendo esta herramienta que es tan importante para seguir enfrentando la pandemia. Muy bien, mientras tanto, en la Argentina, mira, te lo resumo así. Cristina tiene un plan. Alberto Fernández no tiene un plan. Ya lo había deslizado Guzmán cuando señaló que su plan era, entre comillas, ¿vale la expresión el vamos viendo? ¿Qué vemos de la Argentina de Alberto Fernández? Vemos una Argentina del vamos viendo, pero Cristina tiene un plan. Cristina siempre tuvo un plan. Una fuente muy cercana a Cristina Fernández me dijo una vez, perdón por la autorreferencia, pero me impresionó en ese momento, nadie la vio salir a Cristina del laberinto, salió por arriba. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ella siempre tuvo una idea firme, consistente, coherente, no con dichos que después contradice, bien hacia donde su plan apunta, que se lo ve en esta posibilidad, en la posibilidad de modificar nada menos que una ley fundamental que equilibra los poderes en la Argentina y que tiene que ver con la elección del procurador, con la elección del jefe de los fiscales, el hombre que puede investigar desde causas de narcotráfico. Ayer lo recordaba Carlos Pani, muy interesante su editorial, por supuesto, como siempre, hasta delitos de corrupción política. Es decir, el Poder Ejecutivo, en manos del cristinismo, tiene un plan. El plan también es que Alberto se ocupe de las cuestiones domésticas. Mirá, en este plan, ni Rafecas estaba en el universo de Cristina Fernández. Rafecas, el fiscal, candidato, el juez candidato a ser un hombre importante, el candidato para la procuración de Alberto Fernández, y ahora se baja si votan la ley por la cual con una mayoría simple pueden elegirlo. Él dice, no, mi línea ética en lo profesional hasta ahí llega, me bajo, porque entonces un procurador que tiene que tener la independencia política y el sustento institucional para poder actuar incluso contra el poder de turno, necesita una consistencia que solo se lo da las 2/3 partes, es decir, un acuerdo entre oficialismo y oposición. Y entonces Rafecas se alejaría de la procuración. Por eso entendemos ahora cuando Carrió dijo, Rafecas es el candidato y hay que apoyar a Rafecas y hay que apoyar al gobierno. Carrió, que sabe mucho de esto, dijo, atención porque el problema lo tiene Alberto, que fue designado por Cristina para resolver, insisto, problemas de entrecasa. ¿De entrecasa? Sí, los problemas de la economía, los problemas de la inflación, los problemas de la vacunación, los problemas que, mirá, resumen un dato que vamos a conocer en los próximos días. La pobreza está en la Argentina hoy al 45%, ya no está al 42%, está al 45%. Ese es el estimado interanual de la pobreza de fondo. A esto tiene que dedicarse Alberto Fernández, no sabe cómo lo puede resolver. Lo cierto es que ahora cierran las exportaciones de la carne, pero insisto, los problemas están vinculados con esta pobreza. Y atención, porque en el escenario regional, y hay que mirar a la Argentina en la región, ocurren dos episodios muy llamativos y que tienen un antecedente reciente en el verano, nada más con el caso Vicentín en la Argentina. Lo que pasa en Colombia, cuando la gente reacciona contra el gobierno de Iván Duque, es una manifestación del hartazgo social a la irresolución de sus problemas. La incompetencia de los gobiernos de turno genera como contrapartida una reacción. En este caso, Iván Duque, un gobierno democrático, quiere hacer una reforma, pero la gente no da más. No daba más cuando en enero, hace 2 años, paró por una suba del boleto estudiantil. Y lo que pasa ahora en Chile, insisto, Chile, un país que está vacunando mejor que la Argentina, incluso con problemas resueltos, no soluciona los problemas de base, los problemas sociales. ¿Y qué pasó? El poder tuvo un revés que se lo vio en las calles. Atención porque la Argentina, con la manifestación de hoy reclamando, insisto, que no se vote una ley que va en contra de la Constitución, esta idea que empieza por la ley de elegir al procurador, pero puede terminar con la reforma judicial, implica un avasallamiento
para un sector de la sociedad y de la oposición que también está alerta. Insisto, Cristina tiene un plan, Alberto Fernández parece que no. Guada. Bueno, hoy lo mencionabas a Mario Negri, lo tenemos en comunicación para saber qué opina él de justamente no solo el tema de la ley de la reforma del Ministerio Público Fiscal, sino también del paro del campo, ¿no? Las restricciones a la exportación de carne. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. La verdad que, sí, la verdad es que el viernes nos sorprendimos a la tardecita cuando nos convocaron a una comisión plenaria que va a haber hoy a la tarde para tratar esta ley del Ministerio Público que aprobaron en el Senado, que en mi criterio hasta está llena de inconstitucionalidades y que tiene un solo propósito, que es buscar la discrecionalidad y garantizar la impunidad hacia adelante. Ustedes saben que el Ministerio Público, por la Constitución del 94, se creó como un órgano extrapoder, que tenía garantía de independencia, autonomía, autarquía. Y esto lo que quieren hacer de la Procuración no es un órgano extrapoder, sino del poder. Eso es lo que pretenden hacer. Y la verdad es que en un momento donde la sociedad está tan fatigada, donde todos los días contamos cuántos muertos por COVID hay a las 6 de la tarde, cómo supera los 3 millones los contagios, aumenta la pobreza, como recién mostraban los índices ustedes. La verdad es que en la incertidumbre de la economía, que está por el piso en este país con inflación anualizada del 60%, que el gobierno tenga la obsesión de ir por esto y que venga de rondón así cuando la gente está anestesiada, tiene otro orden de prioridades, solamente se explica porque el kirchnerismo siempre tuvo en su radar, en sus prioridades y su objetivo, resolver el pasado de impunidad. Tengan en cuenta ustedes que el procurador, además de representar a la sociedad, de la política criminal, de la lucha contra el narcotráfico, además es el que dictamina en los fallos que están frente a la Corte Suprema. Y el kirchnerismo tiene muchos temas que están o llegarán a la Corte Suprema. Entonces, esta ley cambia las mayorías, le da atribuciones políticas a una comisión bicameral de seguimiento para nombrar a un vacante hasta por 12 meses, en nombre del procurador que está, hace un jury para enjuiciar a los fiscales donde se garantiza la mayoría. Hay groserías, fíjense ustedes, que eliminan una procuraduría, que es cierto había sido dictada por DNU y tal vez no podía, pero la habían puesto en la ley ahora, que era la de extinción de dominio, es decir, perseguir lo robado del Estado. Eso lo sacan, no lo ponen tampoco en este proyecto nuevo. En síntesis, yo coincido, yo creo que nunca les interesó primordialmente el nombre del procurador. Lo que les interesaba es una ley distinta. Y queríamos alertar a la sociedad, porque no alcanza con diputados solo. Nosotros somos minoría, somos los bloques opositores, somos la voz que se levanta, trabajamos todo el fin de semana en el interbloque, después lo hicimos conjunto por el cambio, hemos hablado con los colegas opositores. Yo creo que hoy pueden a lo mejor lograr un dictamen a favor, pero tengo para mí que le va a ser muy difícil, porque en cada provincia hay que preguntarle a los legisladores si van a ser cómplices, porque aunque voten en contra, si le dan el quórum, le están facilitando la posibilidad de la ley. Y yo creo que es cierto que hay otras prioridades y que la gente puede no darse cuenta, pero lo que perdemos en términos de futuro y lo que va a pasar con los que piensen distinto en términos de futuro, con un fiscal en cada provincia, inclusive para los gobernadores, y si son adictos de esta manera, es la persecución a la libertad que también está en juego, no solamente el pasado de impunidad. Yo creo que estamos bordeando un estado de excepción, que es la mayor concentración de poder, y han usado la pandemia.
¿Usted coincide en que Cristina siempre tuvo un plan y forma parte de esta ley propuesta ahora en el Congreso con el nombramiento del jefe de los fiscales? Mire, ¿Y Alberto es parte del plan de Cristina o no? Mire, yo a veces digo Cristina, la vicepresidenta, Sí. es la vicepresidenta Sí, claro. Del país. Yo creo que ella siempre tuvo un plan, lo diseñó, pudieron llegar al gobierno, tal vez por errores nuestros también, pero desde la mañana, a la tarde, a la noche, lo único que ha tenido claridad, consistencia permanente, prosecución permanente, es la idea de avanzar sobre la justicia para resolver los problemas del pasado que ellos le llaman lawfare, pero que en realidad es impunidad. Es más, el gobierno a eso lo iluminó y lo tomó como propio. Ustedes recuerden hoy, creo que hay un Twitter del presidente Alberto Fernández que, la verdad, yo siento enormemente, cada día su contradicción le hace perder el valor de la palabra, donde dice que lo va a llamar al doctor Rafeca para convencerlo, que está equivocado con lo que exige del consenso, que lo voten 37 está bien. En noviembre del año pasado decía que estaba en contra que se modifique la ley y que debía ser el resultado del consenso de todos. Pero bueno, estamos acostumbrados a que cambie de opinión porque... Usted también se manifestó en Twitter justamente exigiendo junto a Naidenov que se trate el pliego de Rafecas. ¿Sabe por qué? Porque son tan ingenuos, o no quiero decir que haya perversidad, pero decir que el procurador no existe por culpa de la oposición. Tienen el pliego del doctor Rafeca desde marzo del año pasado, que lo envió el presidente. Está la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nunca pusieron en marcha ni siquiera el mecanismo de las audiencias públicas. Ahí está. Independientemente de lo que uno hubiera pensado. El año pasado una senadora, en noviembre, pidió que pongan a consideración el pliego. Y el bloque mayoritario tampoco lo hizo porque no les interesa. Claro, claro. Lo que le interesa es la ley. Así que con Naidenov, a título personal nuestro, somos presidente bloque, no compromete ni al interbloque ni a nadie. Lo que decimos es que hay que poner en evidencia qué es lo que quieren. A ver si es cierto que no consigue los 2 tercios. ¿Por qué no lo ponen en evidencia en vez de ir de rondón? Miren, lo peor que han hecho es hacer de la emergencia una estrategia mientras la gente está con otros problemas urgentes y de orden de prioridades para ir de rondón a saltar a la justicia, a tomar por asalto. No se puede, eso inclusive moralmente es peor, es equiparable a los vacunatorios VIP, eso que fue una bofetada a la sociedad. Sí. Entonces, nosotros vamos a hacer lo imposible, pero necesitamos también. Hemos hablado con los colegios profesionales, juristas de nota, todos se pronunciaron en el Senado en contra de esta ley. Pero además de eso, le hemos manifestado a la Asociación de Fiscales, a la Asociación de Magistrados con los que hemos hablado y que ya se habían expresado, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pero a la sociedad. Yo sé que es difícil, que es un tema que a lo mejor no le toca el bolsillo, pero la gente puede pero va a manifestar. tocar la libertad. Permítame, Negri, que tocar Mariana la Arias tiene libertad. una pregunta para hacerle también. Quiere participar y yo le decía que la gente tal vez se manifieste. Sí, Mariana. ¿Qué tal, Negri? ¿Cómo le va? Los saludo, Mariana Arias. Le pregunto, Ana, ¿cómo está? ¿qué espera de esos diputados que muchas veces no son tan importantes en algunas sesiones, pero que hoy se vuelven trascendentes, Claro. como Álvarez, el riojano, por ejemplo? ¿Qué espera de ellos? ¿Se han estado conversando con ellos? ¿Ellos van a dar quórum? ¿Cómo se van a parar frente a esta Hablamos ley? con todos. Hablamos con todos. Yo creo que fue tanta la desesperación del oficialismo, así de convocar a esto a las 7 de la tarde, que ha puesto en peligro hasta cualquier vínculo institucional en el Congreso. Pero me parece que creían que era más fácil. Se le está poniendo muy difícil trepar el Himalaya escondida, porque la verdad es que
estuvimos y actuamos rápido. Y yo quiero agradecer a un montón de colegas opositores que saben que podemos tener diferencias políticas, pero acá las diferencias son entre el deterioro de la República, la independencia de los poderes, Claro. y además porque los opositores deben cuidarse hacia adelante, con la persecución por la libertad de opinión. Así que yo espero que sepan, y a los gobernadores también le digo, porque al diputado Ramón de Mendoza, que le he ido a prestar acuerdo, según dicen, a cambio de una procuraduría especializada en temas de consumidores, que sepan los gobernadores que eso que es de poder local, si lo meten en una ley y llega a salir, lo van a tener adentro de las provincias, metiéndose en las provincias. Faltan todavía designar más de 70 fiscales. Entonces, la Constitución del 94 fue sabia, pero además esa ley primera se aprobó en gobiernos de la época del kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es el motivo que lo justifica? ¿Qué es lo que lo vincula? A mí me parece que todo tiene un solo objetivo. En el momento de mayor crisis, de mayor confusión, de mayor fatiga social. Miren, cuando Justamente, el miedo Negri, ¿usted no se cree? asocia a la emergencia, es peligroso. Sí, Mariana, dale. No, digo que justamente Mariana. hablamos de la crisis, ¿no? Y yo pensaba, quizás este apuro tenga que ver con que el gobierno piensa que va a perder las elecciones, ¿no? Yo creo que van por todo. Yo sé comentar a veces con cierta ironía que en el Senado le sobra mayoría y ahí se sacan las ganas y han sacado todo lo que han querido. Claro. Después en diputados, nosotros no somos mayoría, pero tienen mayor dificultad. Entonces le dan media sanción. Después lo estacionan en la cochera. Y cuando haya un descuido lo sacan. Ahí está. Ahora. Miren, recuerden ustedes. Sí, ya lo hemos Recuerden visto varias ustedes veces. Claro. al juez Ollarvide, en la época del gobierno de ellos, nosotros le hicimos juicio político. Lo absolvieron en el Senado. ¿Sabe qué día lo absolvieron? El día que cayeron las Torres Gemelas. Claro. Correcto. Sí, Como sí. para que nadie se Negri, enterara. para Entonces, eso hay terminar, que estar presto. Para terminar, Sí. el presidente acusó a la oposición de oponerse al proyecto de ley llamado de superpoderes, ¿no? Para el tema de las alarmas epidemiológicas y las restricciones, y los acusó de oponerse sin haber leído el proyecto. ¿Qué le contesta? Y que desgraciadamente no nos equivocamos. Después lo leímos, está lleno de inconstitucionalidades, Claro. avasalla las autonomías provinciales, los poderes delegados de la provincia se los toma como propio y en vez de dialogar, buscar el consenso, buscar un federalismo de concertación, buscó de Sí. confrontación. Claro. Ese proyecto es hijo de la bronca del gobierno por no aceptar el fallo de la Corte. ¿Qué título? Entonces dijeron, le vamos a demostrar a la Corte que nosotros podemos ir por cualquier lado. Ahora, Negri, Porque el podemos hacer lo que gobierno, queremos. Alberto Fernández dijo que va a sacar un DNU que, bueno, empezaría a regir a partir del viernes. ¿Se vienen nuevas restricciones? ¿Qué van a hacer? Mire, yo no conozco todavía el contenido. Quiero que les quede claro a través de su canal a todos los que lo ven. Nosotros no somos, ni fuimos, ni somos, ni seremos. Ni antivacuna, ni hacemos politiquería con la pandemia. Lo que queremos es seriedad y responsabilidad. Porque desde que se comenzó a vacunar han muerto 30.000 más. Claro. Y en el medio de eso le metieron bofetadas a sociedades donde se le murió algún familiar que no tuvo ninguna cuña para vacunarse por el costado, ni mintiendo como lo hizo el procurador Zanini. Eso es lo más grave de Lo que todo. queremos, sí, lo que queremos es que las restricciones sean acordadas, que no sean permanentes, que tengan una base razonable, pero fíjese con la educación. Claro. Terminaron convirtiendo en una pelea política. Es como que si los alumnos de la Cava contagian y los del interior te curan, qué sé yo, me parece a mí. no parece yo esperaba que, Sí. mire, yo esperaba que el presidente Sí. en la segunda ola dijera, mire, nos equivocamos en esto, acertamos en esto, Ese es el punto. y ahora vamos a escuchar a más gente. No, decidió pelearse, profundizar las diferencias y aumentar la incertidumbre. Y como si fuese poco, Sí. mire lo que han hecho, recién decían ustedes, lo van a tratar ahora.
de nuevo. Le iba a llenar las heladeras. Cree que el precio de la carne tiene que ver con cerrar la exportación. Claro. Una locura. Una locura. Van a llevar al pasado nuevamente. Así que espero que recuperen sensatez, que tengamos un rumbo y que encontremos el piloto que se ha perdido. Gracias, Negri, Muy por bien. este contacto. Muy interesante siempre escucharlo. Un gusto. Muchas gracias. Seguimos hablando. Tenemos mucha escuchaban informa- bombos, ahí donde... Bombos, atención porque en instantes va a hablar seguramente Alberto Fernández. Vamos a tener... Desde Misiones, Sí, vamos a tener contacto. anunciando inversiones de una planta textil en El Dorado, en Misiones. En El Dorado, qué lindo lugar ese, bien limítrofe. Vamos, pero ahora nos vamos a la Casa Dale. de Gobierno porque el jefe de gabinete anunció una reunión para las 3 de la tarde con los jefes de gabinete provincial y de la ciudad de Buenos Aires para analizar cómo marcha la pandemia y la posibilidad de restricciones aún más duras. Está Nacho Damonte desde Casa Rosada. Nacho, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Guadalupe? Saludo también a Hugo. Estamos aquí en la Casa Rosada porque se anunció hoy por la mañana que iba a haber una reunión de jefes de gabinete. Sí, va a estar Santiago Cafiero, también Bianco, y también va a estar Felipe Miguel por el gobierno de la ciudad. Van a estar presentes aquí. Es en lo que se conoce como la reunión de avanzada, ¿no? Previo a que, en teoría, se encuentren los jefes de Estado. Hablamos del presidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires y también el jefe de gobierno de la ciudad, porque están determinando cómo se va a reemplazar el DNU que vence el viernes. Lo más probable, Guadalupe, Hugo y a todos los que están viendo La Nación Más, es que las restricciones sigan, permanezcan como están en el decreto ya publicado, que está a punto de terminar, y que se endurezcan un tanto más. ¿A qué nos referimos con endurecer? Bueno, ya se está hablando de la posibilidad de que la prohibición de circulación nocturna arranque a las 19 horas en lugar de las 20, o sea, le ganarían una hora más a este supuesto toque de queda, entre comillas, pese a que el gobierno no lo presenta así. Y además también lo que planean es dar de baja algunos certificados de trabajadores esenciales. Este último punto la verdad es que no lo podemos dar como confirmado, porque en el último DNU también se había anticipado que algunas profesiones se iban a dar de bajas como esenciales. Eso finalmente no sucedió y todo siguió como estaba, con las modificaciones nocturnas y algunas actividades comerciales. La reunión está pactada para las 3 de la tarde. Sabemos que el presidente de la Nación no se encuentra aquí porque está en el evento en El Dorado, donde ustedes decían que va a estar en minutos nada más. Va a estar presente Cafiero junto con sus pares de nación, perdón, de provincia y de ciudad. Nacho, ¿hay expectativas entonces por lo que va a ser un nuevo decreto? ¿Vos crees que, de acuerdo a la información que tenés, van a haber coincidencias o finalmente tendremos un decreto que divide al gobierno de la oposición? ¿Qué se dice por ahí? Lo que se viene comentando desde el día de ayer y que incluso también desde los equipos de difusión de los distintos sectores, nación, ciudad y provincia, hablan acerca de que se estaría llegando a un punto en común, por ejemplo, con el tema clases. Lo dijo incluso también Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. También lo anticiparon funcionarios de la ciudad, que es muy probable que se tome la decisión de, al menos por un tiempo, cerrar las escuelas en la ciudad. Eso aún, por supuesto, no ha sido confirmado, se ha adelantado en off a la prensa, pero resta el encuentro primero de los 3 jefes de gabinete y uno entiende que luego serán los equipos técnicos de cada una de las áreas que van a tratar este DNU y luego finalmente el encuentro que todos esperan entre Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. O sea que de mínima seguimos igual. Si los datos indican un aumento de contagio, como está ocurriendo en los últimos días, se vienen restricciones horarias, digo, lo que es hoy las 20 horas, ¿podría anticiparse a las 18, por ejemplo, en la circulación? A las 19, sí, exactamente. Ajá. Esa es una de las medidas que más fuertes están sonando. Por supuesto que estas son todas versiones que nos llegan desde los distintos espacios. No hay nada confirmado aún, pero seguimos trabajando en estas versiones a la espera de tener alguna confirmación, sobre todo de si va a haber un encuentro entre los 3 funcionarios. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Nos avisas cualquier novedad, por favor. Cómo no, aquí estamos. Gracias. Y la frase del día tiene que ver con esto, la pronunció el presidente Alberto Fernández en una entrevista telefónica con una radio hoy a la mañana. No volvemos a fase 1 porque existe un problema sociológico, bueno, quiso decir social. No lo resistiríamos, ¿no? Claro, obviamente, económicamente la Argentina no resistiría una vuelta a una restricción
total. También se refirió a su confrontación con Horacio Rodríguez Larreta por la presencialidad. Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte lo que ellos querían. ¿Y quién tenía razón? Bueno, sobre esto habría que analizar quién tenía razón, ¿no? Porque la realidad es que los casos en la provincia de Buenos Aires siguieron creciendo a pesar de no tener clases. Y también agregó, yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente? Bueno, la gente se contagia, por ejemplo, en los trenes repletos de gente, en Constitución, lo que ocurrió el viernes con estas aglomeraciones de gente. En el fútbol también se están contagiando, no solo en el colegio, habría que analizar en los bares, en los restaurantes, que ahora están cerrados y los contagios siguieron, con lo cual parece que la medida no está funcionando. Quizás, por ejemplo, él habla de Francia mucho, les conté ayer, volvió muy sorprendido por todo el cierre que él vio en Europa. Y dice, en Francia salí a caminar, eran las 11 de la mañana cuando salió a caminar, y dice, fui hasta la Torre Eiffel, caminamos 20, 25 cuadras, no encontré un bar para tomar un café. Quizás porque en Francia se cobran multas a quienes no cumplen con las restricciones, sobre todo también cuando a partir de las 19 hay toque de queda, la gente, si está caminando por la calle, le cobran una multa. Sobre la posibilidad de un toque de queda más temprano, habría que ver el tema del transporte público, cómo se resuelve. ¿Se acuerdan los primeros días de estas restricciones a las 20? Todo el embudo de gente que se hizo en Constitución y en Retiro, porque todos apurados por volver a su casa. Bueno, Argentina tiene problemas que Francia no tiene. También en Francia les dan a los comercios la mitad de su facturación en compensación por los cierres, cosa que en Argentina tampoco está ocurriendo. Así que si analizamos la realidad, tomemos todas las variables. A las 3 de la tarde, les decíamos, va a haber una reunión con los jefes de gabinete donde van a estar analizando todas estas medidas, y también en instantes va a estar hablando el presidente en Misiones. Vamos a ver si también se refiere a este tema. Hugo. Muy bien, muy interesante. Estamos muy expectantes porque puede haber anuncios en las próximas horas. ¿Tendremos más restricciones? Políticamente, ¿cómo va a resultar esa situación? El propio presidente, lo explicaba recién Guadalupe, reconoce que no hay espacio en la sociedad para encerrarnos cuando no llegan las vacunas, porque este es el gran problema, la contradicción por los contagios y por la falta de vacunas que tiene el propio gobierno, su misma gestión. La de Alberto, la que ahora cierra la exportación de carnes. Vamos a hablar enseguida con Jorge Cheme. Ezequiel Pilman tiene información política y Mariana Arias su aporte como siempre. Mariana. Muy bien, te cuento qué pasa hoy en Santa Fe. Santa Fe está viviendo un colapso sanitario. Hay 10 camas por día, 10 personas por día entran en las camas de terapia intensiva. Eso está pasando en el hospital más importante de Santa Fe. Dicen que tiene que ver con la circulación, con la apertura, y están pensando en unas restricciones mucho más acotadas, pero también más cortas, más fuertes y más cortas. Eso tiene que ver con esta gran cantidad de casos que estuvieron apareciendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos 15 días. Mira, te cuento el número de casos. A ver. Ahí vemos, las ahí provincias vamos, mira, con números críticos. Sí. Las provincias que con más casos en situación crítica son Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, y también te puedo sumar a eso La Pampa, Entre Ríos y Formosa, que tuvimos hace poquito, viste, ese tema, claro. Ese tema de que en Formosa se contaron los casos y las muertes, ellos echaban la culpa al gobierno nacional. En estos últimos 14 días fueron 315.000 casos nuevos en todo el país. Claro. 700 cada 100.000 habitantes, y muertes, 585 muertes en 15 días hemos vivido en la República Argentina. Hay tres patas, ¿no?, que tienen que estar sosteniendo una mesa, que tienen que ser bien fuertes. Tiene que ver con los testeos, tiene que ver con una comunicación confiable para poder prevenir, y la tercera es la vacunación. Si esas tres patas no son fuertes,
fuertes, la cuarta tiene que ser las restricciones y los cierres, pero esas patas en este momento no están siendo debidamente, no están fortalecidas porque seguimos con una vacunación deficiente. También Joe Biden estuvo hablando en este último día y dijo que iba a favorecer la vacunación en el resto de los países más pobres. Hay 20 millones de vacunas. ¿Cómo están esas provincias con la presencialidad, Mariana? ¿Tienen clases presenciales o virtuales? Algunas de las provincias, por ejemplo, Santa Fe está pensando en, digamos, no tener presencialidad. En Mendoza había presencialidad y en este momento... Santa Fe cerró por una semana. Claro, creo, ¿no? Santa Fe cerró por una semana, Santiago del Estero. Bueno, la presencialidad también en Cava está siendo pensada, ¿no? El tema de, hoy escuchaba a Quirós, al ministro de Salud, que decía que no están dejando de lado la posibilidad de volver a cerrar las escuelas. Van a esperar estas 72 horas que llegan, están empezando a vacunar a personas de 55 a 59 años que tengan comorbilidades y también personal estratégico. Se cambió un poco esa prioridad, ¿no? Están pensando más ahora en las personas con enfermedades de base, eso se abre hoy, hay que inscribirse en la página, pero están preocupados tanto el gobierno de la provincia como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque los casos han subido de manera estrepitosa y tiene mucho que ver con la circulación de las cepas, tiene que ver con la circulación de Manaos y con la circulación de la cepa del Reino Unido, ¿no? Gracias, Mariana. Ahora vamos a seguir con más información. Nos importa mucho la decisión política, por eso tenemos a Laura Serra, la redacción de La Nación, esa gran periodista, Ezequiel Pilman de este equipo, que nos van a dar los datos importantes porque el gobierno se juega una decisión que no pareciera ser la de Alberto, sino la de Cristina, lo señalábamos al principio, con los votos que busca tener en diputados para nombrar al jefe de los fiscales. ¿Los tiene Laura, los tiene Ezequiel? Y después, ¿cuáles son las nuevas medidas que Alberto Fernández puede tomar en los próximos días? Buenos días, buenas tardes a ambos. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Hola Laura. Muy bien. Bueno, a ver, les puedo dar un panorama general de cómo vienen los números en la Cámara de Diputados. Por favor. Sobre el tema del Ministerio Público. La verdad parece mentira, ¿no? Ustedes les escuchaba recién hace un rato hablando sobre cómo se agudizó la pandemia y paralelamente, como si estuvieran en otro mundo, en la Cámara de Diputados están impulsando nuevamente esta reforma de la ley del Ministerio Público, ¿no? La verdad parece como de dos galaxias distintas, tal cual. Pero bueno, a ver, el kirchnerismo insiste. Hoy va a haber un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. ¿Qué va a pasar ahí? Allí se va a sacar el dictamen de la media sanción de la reforma sobre Ministerio Público que se aprobó en noviembre del año pasado en el Senado. Correcto. No va a haber problemas allí por parte del oficialismo. Allí tienen los votos. Va a estar el dictamen hoy, con algunas modificaciones que estuvo impulsando el ministro de Justicia, Martín Soria. Ahora, de acá al recinto, ¿qué va a pasar? Yo les puedo anticipar que los votos no los tienen el kirchnerismo, el oficialismo, el Frente de Todos. Le falta por lo menos media docena de votos para llegar al quórum. Media docena de votos. Que se puede, un margen que se puede estrechar a 3 o 4 votos de acuerdo a cómo vengan las negociaciones de aquí al recinto. Y ustedes me preguntarán, ¿cuándo va a ser la sesión? Y no hay fecha convocada todavía para discutir este tema en el recinto, lo cual no es un dato menor, porque si tuvieran los votos ya la estarían convocando a la sesión y todavía no hay fecha. Laura, esto quiere decir que están las negociaciones al rojo vivo. ¿Y quiénes son los diputados que tenemos que estar atentos que podrían votar a favor? Bueno, los que seguramente van a votar a favor pertenecen a un interbloque que se llama Unidad y Equidad Federal, que comanda el mendocino José Ramón. Son 6 diputados, pero de ellos 5 votarían a favor. Uno de ellos, que se llama Luis Di Giacomo, pertenece a la provincia de Río Negro, la misma provincia de Martín Soria. Y el jefe político de Luis Di Giacomo, el senador Beretilnec, exgobernador, es adversario político acérrimo de Martín Soria. Por esa razón, Luis Di Giacomo hoy me confirmó que él no va a dar quórum, no va a votar el proyecto. Así que
por allí están perdiendo votos. ¿Dónde pueden sacar votos? Y tengamos en cuenta esto, lo necesitan para el quórum, no para aprobar la ley. Claro. Lo que necesita el oficialismo es llegar a 129. ¿Cuántos tiene hoy? ¿Cuántos? 117, 118. Así que le faltan 11 aproximadamente. Depende, a ver, también puede pasar que lo hagan venir a Ignacio de Mendiguren, que ustedes saben que está ocupando la titularidad del vice y está de licencia en la Cámara de Diputados. Laura, puede pasar cualquier cosa. Da un punto ahí, Laura, después vamos a senadores, pero quiero la visión de Spillman para complementar, porque a la gente le importa hoy qué piensa, como bien preguntaba Aguada, qué piensan algunos diputados que pueden cambiar de opinión en el medio de la negociación. Ezequiel. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, al panorama muy concreto y certero que brindó Laura, le sumo 2 o 3 datos más. A ver. Algunos que se creía como inciertos, se empezaron a definir entre ayer a la noche y hoy. Por ejemplo, el caso de Alma Zapac del Movimiento Popular Neuquino, quien dijo que no iba a votar. Hoy se presentaron, por ejemplo, los 4 diputados que responden a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Los 4 dijeron que no iban a avalar esto. Inclusive, les diría, el bloque más importante, que hablábamos el lunes de esto, ¿no? El bloque de Roberto Labaña. Laura hacía referencia a otro de los bloques, el de Mendocino Ramón. El otro bloque que generalmente aporta las mayorías para que el Frente de Todos saque las leyes es el bloque que preside Eduardo Balibuca. Bueno, Balibuca fue muy concreto en decir que él no iba a acompañar la ley, que en medio de la pandemia no había ninguna posibilidad de que con celeridad se apruebe este proyecto, con lo cual, tal como planteaba Laura, se le empezó a estrechar el margen de posibles asociados al Frente de Todos para poder sacar la ley, por lo menos le diría en el mes de junio. Hay que ver si después en la segunda mitad de año. Lo que pasa es que después ya empieza la campaña, con lo cual muchos diputados están haciendo su propia campaña, están en sus provincias. Es más difícil conseguir no solo el quórum, que estén en el Congreso directamente. Al principio del programa contábamos que para un sector del gobierno, si pudieran, arrasan con todo, pero hay un poder un poco más, ahora parece sólido por lo que ustedes están contando, que es el poder legislativo, que parece resistir a las decisiones de un sector del gobierno. El judicial también. Una de las cámaras. Claro. Una sola de las cámaras, la Cámara de Diputados. Y ahora contame, senadores, Laura, de la resistencia, ¿puede salir la ley? Contame el panorama completo, por favor, ¿o no? Dale. Finalmente. Bueno, en el Senado se va a discutir esta semana el proyecto de ley que promueve el Poder Ejecutivo para impartir restricciones en todo el país, facultades que quiere el Poder Ejecutivo para, digamos, de alguna manera manejar las restricciones en las distintas provincias. Sí. Bueno, sale con fritas, chicos, eso sí va a salir. Ese sale. Bueno, en el Senado siempre, ¿no? Pero en diputados tiene el mismo problema que en la reforma de la ley de Ministerio Público. No están los votos para sacarlo todavía. Vamos a ver la evolución de la pandemia y, bueno, estas restricciones que va a tomar Alberto Fernández en estos días, a ver si esto hace cambiar de opinión a algunos legisladores, pero aquí la discusión de fondo es la violación de las autonomías de las provincias. Claro. Entonces, ahí es donde los diputados están un poquito más con reparos, ¿no? Para otorgar semejantes facultades. Pero esto es, ustedes saben, es muy cambiante, todo muy ecléctico, todo el tiempo cambia. Laura. Por de pronto, Senado sí, diputados no. ¿Puede incidir el descontento que hay ahora en las provincias ganaderas con el cierre de la exportación de carne? Bueno, relativamente, porque recién lo mencionaban, ¿no? Córdoba y Santa Fe. Córdoba tiene diputados y senadores, salvo un senador, pero en general responden a Juan Schiaretti, con lo cual ya están en la línea de la oposición. Y Santa Fe, Omar Perotti no tiene diputados propios. Casi todos responden, o todos responden al oficialismo kirchnerista. Con lo cual no mueven el amperímetro. Omar Perotti ahí no maneja. Sí tiene un senador, Mirabella, pero no mueve el amperímetro en la Cámara de Diputados. Ezequiel, ¿qué pasa en el Senado? Bueno, en el Senado ahí lo planteaba Laura, ¿no? La mayoría que ha conseguido Cristina Kirchner cuando sumó aliados, les diría, en diciembre de 2019, enero de 2020, lo hace sentir. Y en lo que refiere a la Cámara de Diputados es donde sí puedes ver ahí la correlación de fuerzas y donde se juega mucho más el juego de las mayorías. La novedad, les diría, es la novedad de a poquitos minutos antes de empezar el programa, y les diría que fue algo que se charló en la mesa Juntos por el Cambio el domingo, es que Mauricio Macri y gran parte del PRO, además del radicalismo, están dispuestos a discutir, inclusive eventualmente a avalar a Daniel Rafecas como procurador, en una posición que no habían tenido el año pasado. Y les diría que esa
la mayor novedad en el sentido de que con la ley como está hoy, sin la reforma, necesitas 2/3 y necesitas sí o sí el radicalismo en el Senado. Ese cambio de posición donde hoy nadie nos hace unos minutos pide específicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner ponga el debate sobre el procurador que mandó el presidente en las propuestas a considerar en el recinto, les diría que es el mayor cambio que podemos observar en el Senado, ¿no? Juntos por el Cambio dispuesto a discutir el pliego de Rafecas y cómo ahí sí se juegan las mayorías y las minorías, que en diputados se juegan todo el tiempo y en el Senado, por esta mayoría que tiene frente de todos, no se ven todo el tiempo, ¿no? Es muy impresionante los intereses tan distintos. Alberto Fernández está más cerca ahora de la oposición, por Rafecas, que el cristinismo, que quiere una nueva ley directamente, ¿no? Como hay agendas distintas que ahora se ven a la luz, claramente. Claramente. ¿Qué expectativa hay, Ezequiel, con respecto a la marcha que está convocada para hoy, para salir desde la Plaza del Congreso? Mira, es una convocatoria que nació en redes sociales, todavía no la empezaron a impulsar a esta hora, por lo menos oficialmente, los principales dirigentes de la oposición que acompañan este tipo de marchas, como Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, inclusive Waldo Wolf, que lo vamos a tener un ratito aquí en el programa. Piensen que es, como contaba muy bien Laura, un dictamen de comisión, todavía no se sabe cuándo va directamente al recinto, con lo cual el dictamen de comisión puede quedar allí parado y hasta que no lo pongan en el temario general, no se sabe cuándo se trata y puede inclusive pasar los 2 años parlamentarios, con lo cual intuyo que va a ser una movilización más bien pequeña, pero piensen que es una movilización por un dictamen de comisión, con lo cual el nivel de alerta que hay en la oposición, ante todo, está muy por arriba de otras convocatorias que directamente fueron cuando se va a tratar la ley, que es generalmente donde se arman este tipo de convocatorias, ¿no? Laura, ¿qué sabés del nuevo decreto o de lo que puede pasar a partir del viernes cuando cambien las restricciones, sigan igual o tengan mayor cantidad de justamente límites a la circulación nocturna sobre todo? Bueno, es lo que se empezará a discutir hoy a la tarde, ¿no es cierto? Muy interesante y muy importante que se reúnan las autoridades sanitarias y las autoridades políticas de los 3 distritos, ¿no? Bueno, Nación, Provincia y Capital Federal. Bueno, una foto que es necesaria en este momento de pandemia tan aguda, con lo cual habría que esperar. Lo cierto es que, digamos, también viene como un poco desfasado lo que les comentaba que se iba a discutir o que se va a discutir hoy en el Senado, ¿no? Un proyecto de ley que establece restricciones de acuerdo a distintas áreas epidemiológicas, 4 áreas que dispuso el presidente, pero bueno, evidentemente la ley no va a salir aprobada antes del 21, que es cuando se vence el último decreto que sacó el presidente, con lo cual va a haber un nuevo decreto. Entonces, vamos a ver esta ley cómo encaja con las nuevas restricciones, ¿no? Claro. Así que es todo cambiante. Perfecto, Laura, te agradecemos el contacto, muy completa la información, seguramente seguimos para establecer alguna posibilidad más tarde de hablar, con novedades que puedan surgir en el minuto a minuto. Lo mismo Ezequiel Spillman, que en un ratito nos va a ampliar la posición de Horacio Rodríguez Larreta frente a las decisiones que va a tomar el gobierno nacional. Pero antes, Mariana, Joe Biden va a donar más vacunas, ¿no? Sí. Nos van a tocar a nosotros? No sabemos todavía. La única nación que nombró Biden en su discurso fue a la India, que sabemos que es el foco más complejo de todo el mundo, ¿no? Son 80 millones de vacunas, 20 millones son las vacunas que ya tiene aprobadas Estados Unidos, que son AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Nosotros deberíamos aprobar Johnson & Johnson para poder, que todavía la ANMAT no la aprobó, justamente para poder recibir, si es que nos toca alguna de esas dosis. Y hay 60 millones de AstraZeneca que todavía la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos no aprobó, que debería aprobar, y para fines de junio esas vacunas van a ser donadas al mundo. Joe Biden dice que Estados Unidos no va a estar seguro hasta que todo el mundo esté fuera de la pandemia. O sea que también lo hacen por ellos mismos y ellos lo dicen claramente. Por otro lado, dice que no va a pedir, como China y Rusia, ningún favor a cambio de las dosis que ellos esparzan en el resto del mundo. 157 millones de estadounidenses ya se vacunaron con una dosis y 123 millones con 2 dosis. En el mundo hay 1.450 millones de vacunados en el mundo, pero la mayoría de esos vacunados están en los países más ricos, en los 27 países más ricos. Por esto
Estados Unidos, que es el que más avanzó en la vacunación, que ya estuvimos viendo cómo vacunan por la calle, vacunan sin ningún tipo de restricción, vacunan en las farmacias, en los aeropuertos, tienen esas vacunas ahí todavía retenidas, como las de AstraZeneca, que ellos no las usaron porque todavía no las tenían aprobadas, y las van a donar al mundo. Esto se estima, y dijeron ellos mismos, dijo Joe Biden, que será a fines de junio. Muy bien, qué interesante, ¿no? Qué no nos nombraron, Mucha gente se va cada vez más a vacunar allá, de todos los países de Latinoamérica. Sí, impresionante. Los vuelos cada vez más caros, pero la gente, claro, quiere salvar su vida en una carrera en donde, claro, la tormenta acucia y el que puede viaja y se vacuna. Y también se libera una vacuna que no está todavía en la Argentina para dar, que ese es el problema que tenemos acá. Bueno, en el próximo bloque va a estar Waldo Wolf acá analizando todos los temas que estamos hablando, ¿no? Hablaremos sobre con Israel, esta nueva investida sobre la justicia por parte del oficialismo. Vamos a estar hablando del paro del campo. Va a estar Jorge Chemes también de Confederaciones Rurales Argentinas. También anunciaron un paro por 9 días. Bueno, todo eso quédense porque vamos a estar viéndolo acá. Se van a informar de todo. También seguimos de cerca la reunión de las 3 de la tarde en la Casa Rosada con los jefes de gabinete para analizar nuevas restricciones, todo eso. Y Ezequiel, Y Ezequiel Spilman con toda la información. ¿Qué iba a pasar en la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Porque el presidente ya un poco que adelantó que y también el propio Quirós, ¿no? Que podrían estar más alineados en cuanto a las decisiones que van a tomar con las nuevas restricciones, pero bueno, vamos a analizar a ver qué información tiene Ezequiel, que siempre nos trae la mejor información. Quédense en Más Data, que ya seguimos con más información. Bueno, seguimos en Más Data, ya está con nosotros Waldo Wolf. Vamos a hablar también con Jorge Cheme de las Confederaciones Rurales. Si viene el paro del campo, ¿por cuántos días? Todo esto lo va a responder en instantes. ¿Qué va a pasar, no? En las góndolas. ¿Qué va a pasar en las góndolas? ¿Qué va a pasar en las góndolas? ¿Cómo va a incidir? Quizás es una buena semana para que dejen de comer carne, como veganas, se los digo. Pero el problema, cerrar, es la solución. Siempre el gobierno que está buscando nuevos conflictos, cuando la inflación, en verdad, por los analistas, no porque uno sepa de economía, vos sí sabés un poco más, pero la inflación tiene que ver con la poca credibilidad, digamos, los aumentos de precios se establecen cuando los gobiernos no tienen la confianza. Ya se hizo esta medida durante el gobierno de Cristina Kirchner, se pusieron muchas restricciones a la exportación, se perdieron muchísimas cabezas de ganado, porque obviamente que el productor que hace, agarra, invierte en otro lado, no va a invertir en una economía, en una producción que le va a resultar poco rentable. Entonces invierten en otra cosa, venden sus vacas, cada vez hubo menos cabezas de ganado y Uruguay terminó exportando más que la Argentina. Esos son los resultados de este tipo de política. Ya se hizo. Sí, no funcionó. La restricción no bajó, nunca bajó. La inflación no baja, la inflación que asoma el 4% también en este promedio para el propio mes que estamos transitando. La pobreza que aumenta el 45% y en sectores del conurbano el 60 y pico, pero hay otra agenda. Y entre chicos del conurbano entre chicos del conurbano crece mucho, muchísimo. 7 chicos de cada 10. Eso es el futuro que viene, que son de chicos cada vez más empobrecidos, sin clases. Hay que recordarle de paso al gobierno y sin vacunas o pocas vacunas. Pero en el medio de esta realidad tan acuciante, insisto, hay otra agenda que es la que maneja el gobierno en el Congreso, que ahora debate si le da o no la ley para que elijan al jefe de los fiscales que pide el cristinismo. Waldo Wolf, tu primera mirada sobre ese aspecto. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo Waldo? están? Ahí, me dicen la cámara. Acá. Sí. Perfecto, gracias. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias por Buenas tardes. invitarme. Esa ley es un delirio, es darle la suma del poder público al oficialismo. Y esto es así, a mí me gusta, trato de estudiar y poder transmitirle a la gente y bajárselo al día a día, cómo funciona esto. Hoy para remover a un fiscal hay un tribunal de enjuiciamiento que está compuesto por 7 miembros, de los cuales solamente 2 son políticos. Los otros 5 pertenecen a los distintos colegios de abogados y demás. Los 2 políticos son uno por el Poder Ejecutivo, o sea, uno por el Poder Ejecutivo y uno surge de la mayoría del Senado. O sea, que de los 7 de hoy, 2 seguro son del oficialismo. Para remover a un fiscal se tiene que constituir la comisión y tienen que estar los 7 presentes hoy. De esos 7,
para removerlo se necesitan 5 votos. ¿Se entendió bien? Sí, Sí. sí. Bueno, pero no nos metamos tanto en lo técnico. Claro, pero- el punto pero es lo deja- político, ¿no? Sí. Es que es esto, Sí. si yo te lo remato. Hoy para remover un fiscal es muy difícil. Necesitas consenso, bueno, eso. necesitas consenso, Ahí está. necesitas que estén los 7 sentados y que haya 5, de los cuales solamente 2 son del oficialismo, que voten. Bueno, con la nueva composición de los 7 vas a tener 1 del Ejecutivo, 2 por la mayoría en el Senado. O sea, de los 7 vas a tener 3 del Tres. oficialismo. Y Casi una mayoría automática. Sí, pero O sea, para una remover al representación fiscal, política mucho más grande. para remover al fiscal, a un fiscal, vas a necesitar solamente mayoría simple para que se constituya. O sea, que de los 7, 4 están sentados y ya pueden empezar con el jury. Y de los 4 necesitas mayoría simple, 3. Quiere decir que con este nuevo proyecto de ley, con el miembro del Poder Ejecutivo y los 2 miembros del Senado de la mayoría, removés un fiscal. El oficialismo va a poder remover al fiscal que quiera, no le Claro. gusta Stornelli. Es decir, lo se remueve. transforma en un casi en un ministro de justicia como pasa con Soria hoy. ¿Un procurador militante está buscando el kirchnerismo? El kirchnerismo está buscando la suma del poder público. Se terminó, digo, yo lo digo crudamente, se termina la democracia como la conocemos hoy. Una democracia necesita elecciones para ser democracia, pero no alcanza solo con elecciones, tiene un engranaje más complejo. Necesita mayorías especiales para remover opositores, necesita 2/3 para ciertas elecciones. De esta manera, vos le das al oficialismo la posibilidad de remover al fiscal que le moleste. Claro. Es grave. Es gravísimo sumamente porque grave. aparte no es solo la impunidad de Cristina. Tomen en cuenta que todos los contratos que se están haciendo ahora con la ley de emergencia, yo lo dije y lo voy a seguir repitiendo porque tenemos que ser conscientes que se están haciendo contrataciones directas sin ningún tipo de control. Hay muchas que ni siquiera están subidas a los portales, ¿no? Que por la ley de transparencia están obligados a subir información. Con esta emergencia sanitaria no la suben. Va a haber muchas cosas que van a salir a la luz en los próximos meses, que si el jefe de los fiscales es un oficialista, esto puede ser un desastre. O sea, es realmente se termina, ya la oficina anticorrupción ya está cooptada. Claro, no se funciona terminan la oficina absolutamente- anticorrupción. La No magistratura, funciona la unidad de información la financiera. magistratura también no funciona. Bueno, ¿No? por eso te repito, perdónenme, todo sistema, te dicen, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Lo más grosero de este proyecto de ley, más allá de que es cierto que eligen al procurador, antes se elegía con 2/3, se necesitaba consenso, se removía con 2/3, se necesitaba consenso, ahora se elige con mayoría simple, se remueve con mayoría simple, eso es grave. Ahora, lo que es de una gravedad inusitada es que el oficialismo va a poder remover automáticamente al fiscal que le molesta. Quiere decir que solamente va a haber fiscales militantes. Ahí está. Aquel que no se someta al Poder Ejecutivo y al signo político gobernante va a poder ser removido, no se va a poder investigar a nadie que no quiera al Poder Ejecutivo, y si alguien investiga al Poder Ejecutivo, al otro día le constituyen el jury de enjuiciamiento y lo Waldo, remueven. pero también va a poder, digamos, de alguna manera no seguir adelante con causas de corrupción en las que está involucrada, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Absolutamente, porque con el nuevo sistema, es el sistema acusatorio, quien decide qué causa se investiga es el jefe de los fiscales, y el jefe de los fiscales va a poder decir, desisto de esta causa y no se investiga esta causa. Así que, vuelvo a repetir, se termina el sistema democrático como lo conocemos. Ahora, Wolf, usted es diputado. Si se termina tal como usted dice puede pasar, también depende del Congreso. Usted es parte de ese organismo legislativo que puede ponerle un freno a este presunto abuso en la elección, en este caso, del jefe de los fiscales. Y yo se lo pongo el freno. El problema son esos diputados que dicen que son del medio y terminan siendo funcionales al oficialismo. ¿Quiénes Acá- son? ¿Quiénes son esos diputados? Bueno, la verdad que hay algunos que se han ido expresando, los diputados de Córdoba, que ya se expresaron que
Vamos a ir ahora a la diferencia entre votar en contra y dar quórum, que no es un tema menor. Están los diputados que responden al bloque del diputado Ramón, que se ha hecho famoso porque hizo un bloque propio que acompaña todo lo que dictamina el kirchnerismo. Hay algunos diputados independientes, Anzaloni, Carambia, Álvarez, Ávila, que tienen la posibilidad de demostrar que no vale todo en la política, que no vamos a rifar el sistema democrático como se conoce. Pero también me interesa, si me permitís, la diferencia entre dar quórum y votar. Porque muchos dicen, yo voy a votar en contra. Bueno, el voto en contra, para llegar a votar, primero hay que sentarse, como decimos nosotros, apoyarse en la banca, ¿no? Sentar la cola en la banca. Bien, porque dígalo. Sí, el Tujes. Sí, No, sí, ya lo había dicho. Bueno, no es tan terrible. Todos lo tenemos, digo. Se necesitan 129 diputados sentados para que empiece la sesión. El oficialismo no tiene 129 diputados. Quiere decir que si alguno de los que dice que va a votar en contra igual se sienta, les habilita el quórum, porque después no necesitas 129, necesitas mayoría simple. O sea que si yo me siento, uno de estos diputados que se dicen independientes, se sienta, dice, yo voy a votar en contra, pero le habilita el quórum, en realidad está engañando porque por más que vote en contra, si le das el quórum... Usted me hace acordar a habilitas. Pontacuarto, ¿no? Recordemos, la ley Banelco, toda aquella... ¿Se compran estos votos, este quórum? ¿Se puede comprar? ¿Existe este tipo de transacción o no? Lógico, pero está claro, no se compra con plata, se compra con poder político. Un diputado consigue fondos para su proyecto político, por ejemplo, consigue algún puesto para un ente autárquico de algún miembro de su fuerza política que después le da caja, le da estructura, le da territorio. Se compran, además el kirchnerismo lo hace desembosadamente a la luz del día, pero lógicamente se compra, quiero decirle a la gente, no necesariamente con dinero, porque eso no lo puedo probar, pero está claro, porque además lo dicen cuando logran ciertos fondos para su desarrollo político, para su desarrollo territorial. Sí, sin duda, no sé la palabra... Bueno, yo ¿Qué no pasa tengo con muchos consenso eufemismos, federal, ¿no? Guado? Waldo, Waldo, perdón. perdón. No hay problema, estoy acostumbrado. Sí, sí. Perdón. Disculpa. Una letra de diferencia entre Sí, Waldo sí. y Guado. Bueno, ¿qué pasa con consenso federal? Que siempre en general también acompañan al kirchnerismo, ¿no? Consenso Bueno, federal. no sé qué pasa, qué sé yo me hago cargo de lo que a mí me toca. Me parece que yo entiendo que somos, cuando uno integra un espacio político, tiene cierta corporatividad, no ser parte de un proyecto político requiere elasticidad, plasticidad, pero yo vuelvo a repetir, acá está en juego algo enorme. Además, yo lo que apelo cuando tengo la posibilidad de hablar con aquellos que ceden el voto o pueden llegar a ceder el voto en un tema tan trascendente como este, ojo, porque vos le das la herramienta para perseguir indiscriminadamente a alguien, a este oficialismo, y el día de mañana te van a terminar persiguiendo a vos. Así que a mí me parece... Usted dice que con el jefe de los fiscales militante pueden perseguir incluso también a otros fiscales que hayan investigado corrupción, a los periodistas y a quienes estén en contra del poder kirchnerista. Es que pueden perseguir a quien quieran, porque cuando vos tenés la posibilidad de remover a un fiscal automáticamente con tu mayoría simple de 3 miembros del oficialismo para el jury de enjuiciamiento, repito, 1 por el Ejecutivo y 2 miembros del Senado por la mayoría, ya con 3 miembros vos removés al fiscal que quiera. Quiere decir que vas a un fiscal y le decís, investigalo a Machiavelli, le cae a Machiavelli, le hago una denuncia. A Machiavelli sí. Yo digo que Machiavelli compró facturas, cáiganle, te van a volver loco. No, porque no el fiscal no va a poder rehusarse a hacer una investigación, porque sabe que lo remueven. Claro. El presidente dijo que la oposición persiguió a Gilles Carbó, Sí. que es una perseguida política. Bueno, pero digo, al presidente hoy, yo trato de buscar equilibrio entre respetar la investidura presidencial, que él la ofende, y describir al presidente. El presidente
dice tantas cosas, dice... ¿Cuál es el verdadero? Ese, el que ha hecho de la palabra una onomatopeya. Ese es el verdadero. Un hombre que las redes ya... Yo lo he dicho, si no fuera peligroso, sería poco serio solamente, sería simpático. Cada vez que el presidente... Es peligroso darle el poder a un hombre que ha hecho de la palabra un sonido, ¿no? Porque eso la gente cree que es solamente simpático, pero no nos cree nadie en el mundo. Claro. No nos cree el Club de París, no nos cree el Papa, no nos cree el FMI, no nos creen los vecinos, no nos creen los vecinos de los países, no nos creen los inversores. Nuestro país tiene problemas de haber depreciado su palabra institucional a lo largo del tiempo. Ahora, como lo ha hecho este presidente, no lo ha hecho nadie. Bueno, posiblemente se vengan nuevas restricciones. Le quiero preguntar a Waldo Wolf qué opina, qué van a hacer, si la oposición va a acompañar la marcha que pueda haber hoy y también su mirada sobre Israel. Recordemos que la Cancillería hizo un tuit muy desafortunado que tuvo que aclarar Alberto en la gira de Europa, pero antes... Vamos a hablar del tema de la carne, ¿no? Hay preocupación por esta nueva medida, la restricción para exportar durante 30 días, en principio, nunca se sabe, y ya anunciaron todos los organismos relacionados con la exportación de carne y la producción agroganadera que van a paro, por lo menos durante 7 días. Algunas de las definiciones del presidente: hay que poner orden en quienes exportan y en el mercado de Liniers. El presidente hizo declaraciones hoy a la mañana en cuanto a que no entiende por qué aumenta la carne. Dice, hay que terminar con quienes exportan carne como si fueran camisas. Waldo se ríe. Ellos entienden el problema que hay, no les gusta la solución, refiriéndose a los exportadores de carne. Estamos consumiendo el nivel más bajo de carne y crecen los precios sin parar. ¿Por qué crecen los precios si no estamos demandando? Se pregunta el presidente. Habría que decirle, por ejemplo, la nafta aumentó el 38% en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo. Y por la emisión también, ¿no? Claro, lo único que aumentó fue el precio de la carne, exacto. Recordémosle que la emisión también aumentó. La emisión aumentó un poquito, ¿no? Sí. Está Jorge Chemes con nosotros, ¿no? De Confederaciones Rurales Argentinas, para responderle al presidente Alberto Fernández. Gracias, Jorge. Viste la información, ¿no? Que detallaba Guada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y también para el diputado Wolf, buenas tardes, nos está escuchando. Yo creo que la respuesta es claramente de que los precios aumentan porque digamos, la falta de confianza que existe en la inversión en este país, por la falta de políticas lógicas y coherentes que se están llevando adelante, hacen que esta incertidumbre se termine transformando en un aumento de precios porque todo el mundo trata de defenderse y de cubrirse. Claro. Pero básicamente, además, la inflación está alimentada por las políticas equivocadas del gobierno. La culpa no la tiene el productor porque tiene más vacas, menos vacas o porque especula. De ninguna manera. El problema es que el productor tiene que orientar su sistema de producción de acuerdo a las políticas que vienen del Estado. Y las políticas que vienen del Estado van exactamente en contra de lo que hay que hacer. El gobierno piensa que para estabilizar los precios o para manejar los precios en el mercado interno tiene que ponerle el pie encima a la producción. Y lo que no entienden es que el camino es tratar de incentivar a la producción, generar políticas previsibles, certeras, para que haya una mayor producción y esa mayor producción haga que haya más vacas, más kilos de carne en el mercado interno, más saldo exportable. Es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora. El presidente, por ejemplo, dice que no entiende porque cada vez hay menos demanda de carne. El problema justamente, como dice usted, cada vez hay menos producción también de carne. El presidente creo que no entiende, pero no solo esto, no entiende muchísimas cosas. Perdón, Jorge, que acá Waldo Wolf se ríe, ahora le vamos a preguntar por qué, pero siga. Para no llorar. Miren, lo digo con todo respeto a la investidura presidencial, pero la verdad es que desde que comenzó su gestión, hemos tenido reuniones con él y con ministros donde le hemos llevado herramientas y datos certeros fehacientes para que entiendan realmente
cómo es el negocio agropecuario, y la verdad que no nos han escuchado. Pero ¿no será Han que no era demostrado él, no será que no era él a quien había que llevarle esas herramientas, ¿no? ¿No será que hay otra persona que es la que decide qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, el problema es que cuando uno pedía la audiencia con con el ministro de Agricultura y Ganadería, que muchas veces nos atendió, no hay ninguna duda, no teníamos respuestas positivas. Entonces íbamos tratando de tocar el timbre en diferentes lugares para ver quién nos daba bolilla, vamos a hablar claramente. Porque éramos escuchados, pero la verdad que nos íbamos de ahí y las propuestas nuestras se cajoneaban o se olvidaban y se terminaba decidiendo algo absolutamente ¿Qué diferente. propuestas, por ejemplo, hicieron? Bueno, lo que recién acabamos de mencionar. Si queremos, de alguna manera, tener una producción de carne lógica para que el país no tenga inconvenientes, hay que incentivarlas y no generar una carga impositiva excesiva que en lugar de atraer a la inversión, lo que hacía era expulsarla. Claro. A ver, uno hablaba con alguien que tenía dinero para invertir, lo que menos pensaba en ponerlo acá en la Argentina. Es más, si había empresas agropecuarias que tenían posibilidades de invertir en Argentina o en Uruguay porque tenían, digamos, producciones en los dos países, obviamente derivaban las producciones a Uruguay, a Paraguay o a Chile o a Brasil, donde lo tenían, porque veían un panorama mucho más cierto, un panorama previsible y no tan equivocado a nivel mundial. A ver, Cheme, ¿usted van al paro ahora y por cuánto tiempo? Perdóneme la interrupción. Sí, cómo no. Comenzamos el día jueves de esta semana a las 0 horas con un cese de comercialización de lo que es Hacienda Vacuna, absolutamente todas las categorías, y este cese de comercialización iría hasta el viernes 28 a las 24 horas. Ahora, ¿puede haber desabastecimiento de carne en carnicerías con esto? No. No, yo no creo porque hay el stock suficiente como para poder abastecer. Los frigoríficos tienen stock suficiente. Y por supuesto iremos de alguna manera monitoreando el desarrollo de esta medida hasta el viernes 28, por si hay necesidad de continuarlo o no, de acuerdo a las respuestas que vayamos teniendo. Si el gobierno los convoca al diálogo, ¿pueden dar marcha atrás con la medida? Siempre estamos abiertos al diálogo, nunca nos hemos negado a ir a charlar y a conversar con el gobierno. Es el gobierno el que no quiso conversar en muchos momentos con nosotros porque le cuesta. El gobierno se siente incómodo hablando con el campo, sinceramente, muy incómodo, no le gusta hablar con el campo. Si nos convocan, por supuesto que iremos, pero vamos a ir también con la certeza de que evidentemente hay alguna decisión a favor de lo que nosotros estamos pidiendo. De hecho, cuando fue el maíz, ustedes recuerden que la medida, viene el gobierno, dio marcha atrás, nosotros inmediatamente levantamos la medida. También, en este caso no tenemos problema. ¿Por qué cree que se siente incómodo el gobierno hablando con el campo? ¿Tienen un prejuicio ideológico? No tengo ninguna duda, ninguna duda que hay un amplio sector del gobierno que tiene prejuicios ideológicos y creen que el campo en la Argentina es el campo de hace 100 años atrás. El campo argentino ha cambiado, ha evolucionado tremendamente, ha aplicado tecnología, es el sector más dinámico y más eficiente del país y resulta que ellos siguen viendo al terrateniente, la oligarquía ganadera y todas las barbaridades que estamos escuchando y que lo digo con vehemencia porque estamos cansados de que al sector que más se le pide y que más pone el hombro para el país termina siendo el más castigado por ellos. Sí, Juan Graboy celebró la medida del gobierno del cierre de las exportaciones en un Twitter, pero me parece que podemos escuchar, ¿no, Alberto Fernández? En campaña, porque bueno, siempre decimos, elija su propio Alberto, ¿no? El que dice que ahora hay que cerrar las exportaciones, o el que decía otra cosa en campaña. A ver. Consumir y exportar no son conceptos antagónicos. Mejorar el consumo y mejorar las condiciones de exportación no son conceptos antagónicos. No es una cosa o la otra. Son ambas cosas las que hay que hacer. Cheme, ¿qué opinas? ¿Le creyó en ese momento? Bueno, no, yo por eso digo, hay una serie de contradicciones que a uno lo desconciertan en el presidente, pero sí le quiero aclarar al presidente de que hoy no existe competencia entre la exportación y el consumo interno porque son categorías de animales diferentes lo que se exporta. Hoy lo que estamos exportando, y que es un 27%, es básicamente la categoría de vaca que termina su ciclo productivo y que se la están llevando los chinos, básicamente ellos,
y después la cuota Hilton con novillo pesado, eso no se consume en la Argentina. Al argentino lo han acostumbrado a comer una ternera de 200 kilos, no más de 300 kilos. Eso no se exporta. Entonces no hay causa para que haya aumentos de precios. Y vuelvo a insistir, los aumentos de precios no es por la competencia de estas dos actividades. Los aumentos de precios es porque no hay políticas claras y no hay seguridad, no hay políticas coherentes por parte del gobierno. Esa es la realidad. Wolf, ¿usted cree que el gobierno tiene un conflicto ideológico con el campo en este caso o no? También. ¿Cómo también? ¿Antes qué? El gobierno tiene un conflicto ideológico con un montón de sectores, sobre todo con los sectores que generan valor agregado. Y además con los sectores independientes. El gobierno tiene un conflicto ideológico con quien tiene independencia, con quien tiene el valor de la meritocracia, con quien tiene la posibilidad de no depender del gobierno, de trabajar, que lo único que piden es que le saquen la rodilla arriba del pecho, que es lo que está pidiendo Chemes. Está pidiendo que le digan, mínimamente que le den certeza a lo largo del tiempo. Yo te pregunto, ¿qué va a hacer? Le pregunto a Chemes, ¿qué va a hacer un productor de carnes sabiendo que este gobierno en cualquier momento te limita la posibilidad de exportar, que eso además implica que no entren divisas, lo que implica que se tenga que emitir, lo que implica que haya inflación? ¿Qué va a hacer? Va a decidir no invertir en carne porque sabe que no hay variables que se puedan sostener a lo largo del tiempo. Y esto pasa en todos los órdenes. Hoy le tocó a la carne, en otro momento le tocó a otros sectores de la producción. También amenazan con intervenir la Junta Nacional de Granos. Le ha tocado a Vicentín, le ha tocado a la energía, le ha tocado a los canales de televisión, le ha tocado a todos. El gobierno necesita tener control absolutamente de todo. Por eso y no tener control de nada. En la Argentina de hoy nadie quiere invertir un peso porque no le creen a este gobierno, mucho menos de lo que le han creído a todos los gobiernos de los últimos tiempos, más allá del problema estructural que tiene la Argentina, ¿no? ¿Cheme? Se nos se congeló. Se congeló. Sí. Se congeló. Bueno, el problema de las comunicaciones. Sí, Waldo, usted decía que, claro, el problema es decir, que el gobierno no puede solucionar sus problemas, entonces encuentra en una afuera aquello que no puede terminar de resolver, ¿no? ¿Eso es lo que de algún modo está diciendo? No solo digo eso, sino que una de las principales características del populismo es el cortoplacismo. Tenemos problemas hoy, le caigo entre gallos y medianoche sin avisarle a nadie a la carne y digo, se suspenden las exportaciones. ¿Qué genera esto? Bueno, que el productor agropecuario no invierta, empiece a desinvertir, porque generalmente tiene, perdón, el productor de carnes. Sí, acción-reacción. Deje de invertir porque va a invertir en otra cosa o va a invertir en otro lado. La gente se está yendo. Ahí tenemos a Chemes de nuevo. Claro, porque Chemes es como lo que entiendo que dice Wall, es como un disciplinamiento, como si ustedes se portaran mal, son caprichosamente los que aumentan los precios y entonces te reto, como el chico de la escuela, a ver si cambias. ¿Es eso o estoy entendiendo mal? Sí, comparto, lo estaba escuchando al diputado claramente cuando decía de que explicaba lo que siente el gobierno. Y es real, el gobierno se desespera cuando no puede manejar algo, cuando no lo puede dominar. En lugar de generar una libertad de trabajo, incentivando esa producción y generando crecimiento. Es lo que no entienden. Realmente es inconcebible que no se vea. Pero además, cuidado, porque esto es repetición de la anterior gestión del gobierno kirchnerista. Cuidado que esto no es nuevo. Esto ya pasó, ¿no? Y salió mal. Exacto. Con Guillermo Moreno como secretario del Interior se aplicó lo mismo, o algo casi similar, y generó la desaparición de 12 millones de cabezas del stock bovino, desaparecieron miles de productores y no lograron dominar el precio de la carne. Entonces digo, si no se remiten a la historia donde está demostrado que esto no funciona, ¿por qué vuelven a repetirlo? Parece que hay un ensañamiento que realmente es incomprensible.
O quizás sea una toma de decisión más ideológica para su contexto, para su gente, ¿no? Como algo que tenga más que ver. Algo para la y que apunte, tribuna algo también, para la ¿no? tribuna y que apunte más a las elecciones. No sé, no se entiende mucho. Mire, personalmente, esto es muy personal, ¿no? Yo estoy convencido de que hay un componente ideológico muy importante y que además le sirve en una campaña para ser más populistas, Claro. porque lógicamente que bajar el precio de la carne diciendo de que no se exporta más y que hay carne para los argentinos, todo lo que quieran, obviamente que eso es populismo. Pero la verdad es que lamentablemente esto después las consecuencias son terribles. Muy bien, Jorge Chemes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Y seguimos con Waldo Wolf. Ahora nos vamos a ir a Israel, vamos a viajar para entender ese conflicto. Pero claramente, ¿no? Es interesante, Waldo, escuchar a Cheme, porque el propio Moreno dijo que el problema ni siquiera es de la Secretaría de Comercio, sino de la poca autoridad que representa Alberto Fernández. Así que también tiene un problema el presidente internamente, ¿no? Waldo. Sí, mira... como decía Chemes, van a lograr por ahí una medida cortoplacista y después esto va a rebotar. ¿Te acordás hace 9 meses, más o menos, 10 meses o un año, cuando comenzaban a emitir y había bajado la inflación y se vanagloriaban diciendo, vieron que la emisión no genera inflación? Y los economistas más básicos decían, ojo que cuando uno emite, la inflación comienza a repercutir a los 9, 10 meses. Hoy tenemos un proceso inflacionario que se generó hace 10 meses. Bueno, esto que están haciendo va a repercutir en que haya menos cabezas de ganado. Si hay menos oferta con igual demanda, va a haber más precio y el precio va a terminar subiendo. Entonces, lo que no se entiende del presidente, más allá de su falta de poder, es esta incapacidad que tiene para diferir problemas donde ya sabemos cuál va a ser el resultado de la acción que está llevando adelante en este momento. Va a haber más inflación, va a haber más pobreza, va a aumentar el precio de la carne, va a haber que cambiar más dólares para subsidiar la energía con el dólar más caro. El gobierno está logrando una victoria pírrica en este momento, teniendo la olla de presión sentada arriba de la olla de presión, porque en algún momento sale la emisión, pisar el precio de la carne. Todo esto en algún momento explota, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Pero aparte, en todo el mundo ya se vio. Siempre los controles de precios no funcionan. Lo único que hace es posponer aumentos que Bueno, se ayer lo decía, dando. ayer yo lo escuché en este mismo canal a Alfonso Pratay, que hablaba muy bien. Dijo algo muy interesante entre las cifras que dio una. Cuando asume Cristina Kirchner, la pobreza era algo así como el 26%. ¿No? En el año 2007 asumió Cristina el primer gobierno. Y el gasto del Estado, el sobre PBI, era el 26%. Hoy el gasto del Estado está otra vez en el 46% aproximadamente y la pobreza está otra vez en el 46%. Quiere decir que es al revés de lo que ellos dicen. A mayor gasto vos generás más clientelismo y cuando el Estado te mantiene no genera valor agregado. Pero se gana elecciones, me parece. Si nosotros le damos un plano, un subsidio a quien lo necesita, pero lo perpetuamos en el tiempo, esa persona no va a producir. Y por eso le va pregunto, a recibir el plan y el subsidio, pero no va a producir. Pero parece que se gana elecciones, que es una herramienta, el eso sí, es lo que asistencialismo mejor permanente para lograr de los ciudadanos clientelismo. Y a su vez, fútbol sí y clases no. ¿Cuál es su visión? Bueno, fútbol sí, show también. Ayer estuvo el show de Tinelli. Y si recorre las redes, qué sé yo no tengo muchos pelos ni en la cabeza ni en la lengua. En la barba tengo. La gente estaba indignada. Sí, 200 personas en el estudio. Entonces, y los chicos no pueden ir al colegio. Y el fútbol se juega. Y el tipo que tiene que dar de comer con un restaurante, todos sabemos, vamos a un restaurante y vemos que los mozos te agradecen cuando le dejas una buena propina en la calle, con el frío que hace, porque es lo único que pueden hacer para subsistir. Y sin embargo el fútbol se puede, se puede el espectáculo. Entonces y se va a poder la Copa América. Es pan y circo, Eso, show pan y business. circo está bien, y la Copa América también, que lo dijo el propio presidente. Su mirada sobre la posición de Cancillería cuando comenzó el conflicto con Israel, Waldo. Bueno, yo ya lo he dicho públicamente, yo soy judío, pero además llevo a mis hijos cada mañana a los colegios de la red escolar judía. Ya están grandes, ¿no? Pero los llevaba.
Y nosotros tenemos pilotes antibomba, porque volaron 2 instituciones aquí, una internacional, la embajada, y otra local. Entonces, la posición de nuestro país no es la posición de cualquier país. Es el único país de Latinoamérica que tuvo atentados donde nuestra justicia dice que fueron financiados por Irán. Irán financia a Hamás. Y Hamás no promueve solamente la destrucción del Estado de Israel, cosa que yo como judío me opongo porque mi patria es la Argentina, pero mi centro de vida espiritual es Israel, como para algún armenio puede ser Ereván y para algún musulmán puede ser la Meca, pero esta es mi patria. Yo pretendo que mi patria me defienda. Entonces, si Irán, que está acusado por nuestra justicia, financia a Hamás, y Hamás ha puesto y han volado instituciones donde han muerto compatriotas nuestros aquí adentro, yo no puedo permitir que no condene a Hamás como grupo terrorista. Después la posición que tenga Cancillería respecto de Israel, yo puedo coincidir o no, como puedo coincidir con el gobierno de Israel o no, que es un tema geopolítico. Lo que no puedo permitir como argentino, donde este Poder Ejecutivo debe cuidar a mis hijos y a mí cada vez que voy a una institución, porque nos volaron instituciones el terrorismo, es que no condene a un grupo terrorista internacional como Hamás, que en su carta fundacional, en el artículo 7, léanlo, dice no solamente promover la destrucción del Estado de Israel, sino la destrucción de los judíos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué ¿Por qué lo hace Cancillería? Sí. Porque Cancillería también tiene un sesgo ideológico hoy donde se abraza con Venezuela, se abraza con Irán. Hoy el presidente de la Nación dijo otra barbaridad, no sé si lo vieron, yo lo tuiteé, dijo que está desapareciendo el tema de los derechos humanos en Venezuela. Utilizó la palabra desaparecer. Lo voy a hablar en el recinto, mañana voy a pedir una cuestión de privilegio. Utilizó en un país como el nuestro, donde la palabra desaparecer tiene un significado muy caro a quienes... ¿Pero a qué se refería? ¿Desapareciendo el problema? Desapareciendo de los derechos el problema. Humanos? ¿Como que ahora se empezaron a respetar los derechos humanos en Venezuela? Por ejemplo, él dice eso, pero además como que no es cierto, pero supongamos... Pero no mide las palabras. Como si no habría que perseguir las violaciones de los derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad que han ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces, me preguntás por qué lo hizo. Este gobierno tiene un sesgo ideológico que se abraza con Venezuela, donde está probado que hay bases de Hezbollah acusado de volar instituciones en la Argentina, donde tiene relaciones con Irán, porque firmó el memorándum. Nosotros mandamos después de, creo que más de 10 años, una embajadora a Siria, ¿no? Donde ahí sí el dictador Bashar al-Assad generó el segundo exilio más grande del mundo. Mirá qué coincidencia. El segundo, porque el primero es Venezuela. Nosotros que nos abrazamos con Maduro. Así que, sin duda, es un sesgo ideológico. Muchas gracias, Waldo Wolf, por estar. Por supuesto, ahora seguimos con Israel, pero le agradecemos a usted su aporte y su visita a La Nación Más, por supuesto. Seguimos justamente con Israel Inés Capdevila desde la redacción de La Nación, con toda la información internacional, y también con Gabriel Ventasgal, que está desde Tel Aviv, en un centro comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Nuevamente un gusto. Bueno, a ver, empiezo por Gabriel. Contanos las últimas novedades. ¿Cómo fue la jornada de hoy? Una reducción en la cantidad de cohetes, que era más o menos de 300 por día, una reducción pequeña, especialmente hacia Tel Aviv, y muchos morteros alrededor de la Franja de Gaza, con el asesinato de 2 trabajadores tailandeses. Durante todo el día vimos muchas acciones militares en la Franja de Gaza de la aviación israelí, no por tierra, en donde la intención es reducir la capacidad misilística de Hamás y también matar a los líderes de Hamás y a la Yihad Islámica. El ejército anunció que ya abatió 160 líderes de ambas organizaciones terroristas. Qué dato, ¿eh? Inés. Hola chicos, ¿cómo están? Efectivamente, todo lo que dijo Gabriel, 160 líderes de Hamás entre los 212, 215 muertos que hubo en la Franja de Gaza. Supuestamente el resto son niños y mujeres. Hay otros 10 muertos o 20 muertos en Cisjordania por los desmanes que hubo.
y eso completa un poco la radiografía de esta semana tan sangrienta. Es cierto también que hubo una pequeña reducción en el número de cohetes. Hubo, creo que, un paréntesis de 6 horas en los que no hubo ataques. De todas maneras, después se reactivaron. Ya llevan algo así como 3.400 cohetes tirados, lanzados de cada lado. Desde el lado ¿3.000? Más de 400. 3.000. Wow. No, 3.400, más de 3.350. Hasta esta mañana eran 3.350. De cada lado, muy parecido el número. Claro está que el 90% de los cohetes que cruzan, digamos, el límite entre Gaza e Israel rumbo al sur israelí son interceptados por el domo de hierro. Algunos también caen por la falta de puntería dentro del territorio de Gaza, mientras que el resto, los que son lanzados, los misiles lanzados por Israel, caen efectivamente en Gaza. Son 150 los edificios que han sido ya destruidos en Gaza, 312 los que han sufrido daños extremadamente graves, y la ONU está muy inquieta por el costo humanitario que está teniendo esta pequeña guerra entre Hamas e Israel, que es, ya se cuenta algo así como 52.000, 55.000 desplazados dentro del territorio de Gaza, gente que desde el norte de Gaza busca refugio en el sur. Es un territorio muy pequeño, 2 veces el tamaño de la capital federal. Y por el otro lado, los hospitales están ya completamente saturados. Estaban saturados por la pandemia y ahora están completamente devastados, tanto por los daños edilicios como por la falta de insumos y médicos. Gabriel, ¿cómo está la calle? A ver, ¿nos podés mostrar en este momento? Vos estás en Tel Aviv, en una zona que tenés ¿cuántos segundos si suena una sirena? Yo estoy en una ciudad llamada Modi'in, que está entre el medio, entre Jerusalén y Tel Aviv, y este centro comercial, que es el centro comercial barrial, está en general lleno de gente, porque aquí está el supermercado, como ustedes lo pueden ver, y acá se vende falafel, que es la comida popular y al paso que estamos viendo ahí. En general tenés cola, tenía un montón de gente esperando a comer su falafel, y como ustedes pueden ver está prácticamente vacío. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? Estamos a las 8:30 de la noche. Claro. Y perdón que salí un poco de foco, pero moví No, la no cámara. importa, pero bueno, nada menos que del lugar. Sí, claro, es una hora de mucho movimiento, ¿no? Y además estamos a 45 segundos cohete. O sea, si sale un cohete de la Franja de Gaza, tengo 45 segundos para meterme en un refugio. En este caso, si estaría en el medio del lugar, lo que hago es me meto corriendo en algún tipo de negocios que hay acá, o simplemente me tiro abajo de la escalera que está ahí, que ya la estuve ojeando, y me tapo la cabeza durante 10 minutos. Vos estás acostumbrado cuando entras a un lugar justamente a ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde me podría refugiar si llegara a haber una alarma? A decir verdad, cuando hay época de crisis estás así. Igual no es nada parecido a lo que era en el 2000 al 2005 que vivía acá yo hace varios años, cuando te subías a un autobús y subía a alguien del Hamas, un palestino, con un cinturón bomba y se volaba. Ahí estabas completamente obsesionado porque estabas viendo la cara de la gente. ¿Quién utiliza una ropa, un abrigo en pleno verano? Porque suponíamos que abajo tenía granadas, explosivos. Claro. Entre paréntesis, durante esos días subió muchísimo la compra de autos, porque ya nadie intentaba subirse a un autobús, teníamos miedo que explote. Quería preguntarle, no sé si Inés o Gabriel, leí la crónica de los periodistas evacuando el edificio que fue bombardeado, que les avisaron que hubo un tiempo, pero ambas crónicas que he leído de distintos medios, incluso La Nación, eran muy impresionantes, ¿no?, sobre esa situación en particular. Efectivamente, sobre todo, bueno, había periodistas de muchas organizaciones globales y locales, fundamentalmente 2 las globales, la agencia AP, la agencia norteamericana AP y la cadena Al Jazeera. Todos debieron evacuar el edificio dejando equipos, que eso es un poquito lo que más preocupaba a los periodistas. Evacuaron tuvieron un plazo de 1 hora para dejar la torre, que fue desde que lo llamó un oficial del ejército israelí, anticipándoles que el edificio iba a ser destruido porque supuestamente jamás tenía operaciones militares, era base de ese edificio de operaciones de inteligencia militares de Hamas. Finalmente fue destruido. Había muchas residencias particulares también, y lo que
también relataban los testigos, el resto de los edificios de la zona sufrió muchos daños, que es lo que está sucediendo en este momento. No solo el blanco en sí, sino la zona queda muy dañada. Gabriel. Mira, importante lo siguiente. Si ustedes mañana en LN Plus deciden empezar LN a más, disparar más desde ahora. Perdón. Sí, el Plus se me... Claro, podría ser Plus. Si ustedes desde el estudio del plató vuestro empiezan a disparar contra otros, ustedes son culpables porque transforman un lugar civil en un lugar militar. El tema es que en el 2014, una colega mía de Al Jazeera, en medio de un directo por satélite, empieza a hablar y dice, no lo puedo creer, están disparando desde nuestro edificio. O sea, ya en el 2014 se sabía que ese edificio estaba siendo utilizado por Hamas. El problema es que el espionaje israelí dice, tenemos pruebas contundentes que ahí era el centro de espionaje y de ingeniería del Hamas, ahí mejoraban los cohetes. En otras palabras, lo que es preocupante es que la agencia de noticias AP o Al Jazeera o la empresa francesa paguen los gastos comunes del edificio con Hamas. Ahí, Gabriel, Gabriel, lo que sucede es que el ejército israelí prometió dar las evidencias de que Hamas estaba operando desde ese edificio, pero el gobierno norteamericano dice que nunca vio las pruebas y que las está esperando. No. O sea, entiendo que en 2014 ministro... haya sucedido eso, pero las evidencias no están, no existen por ahora. No, no es cierto. El ministro de Exteriores Blinken dijo que él no los había visto, pero que Israel lo que dijo fue que Israel lo que dijo fue que si nosotros se lo entregamos al servicio de espionaje de Estados Unidos, que es el que puede evaluar lo que nosotros estamos diciendo es verdad o no. Y hasta ahora la CIA no rechazó que la prueba que había dado Israel eran ciertas. El secretario de Estado norteamericano recibe todos los días un briefing de inteligencia de la CIA, donde efectivamente le traspasan la evidencia en un conflicto que llega tanto a los intereses norteamericanos como ese. Y los otros países árabes, Inés, ¿cómo estás? Mariana, te saludo. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo afecta las relaciones de los otros países árabes este conflicto entre Israel y Palestina, que habían reanudado las relaciones con Israel, no? Están en una situación un poco, en un pequeño dilema. Los gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos que fueron parte del Tratado de Abraham, es decir, que se acercaron, que renovaron las relaciones con Israel, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, Egipto, que ya viene con relaciones desde hace mucho tiempo, quieren mantener este lazo con Israel porque hace a la estabilidad de Medio Oriente. Sin embargo, las opiniones públicas de cada uno de esos países, a medida que crece el enfrentamiento, van creciendo esas opiniones públicas en ebullición. Por supuesto que es ebullición anti-Israel, claro, porque también es cierto que todos los países árabes usan la causa palestina para golpear a Israel. Las opiniones públicas, entonces lo que se está viendo es por ahora una grieta que crece entre los gobiernos y la opinión pública. Hay que ver si continúa el conflicto, cómo esa grieta va a condicionar la acción de los gobiernos. Gabriel, te queremos despedir. Muchísimas gracias y ponete a resguardo. ¿Tuviste alguna situación de peligro en los últimos días? La verdad es que yo en mi ciudad tengo las baterías de cúpula de hierros muy cerca de mi casa. O sea que todo cohete que va hacia Tel Aviv pasa por al lado de mi casa y veo las baterías salir. Lo que te puedo decir es que el individuo más importante de mi familia en la actualidad es mi gata Yoda, que ella cuando se mete abajo del sillón, nosotros sabemos que va a empezar a sonar acelerar. Ellos lo sienten antes. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias también. Inés, mañana quiero que nos expliques el tema Chile, ¿no? Sí. ¿Cómo repercutió en la economía la elección en donde ganó la izquierda y qué consecuencias puede tener para nosotros? Eso lo vemos mañana. Les agradecemos mucho a los dos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Adiós. Y por supuesto vamos a la política porque Ezequiel Spillman tiene datos muy importantes y vamos a hablar con Diego Lewen, que está, entiendo, en Casa Rosada, con ambos ahora. Ezequiel, ¿qué datos puedes aportar de último momento? Bien, bueno, voy a contarles un poquito qué es lo que puede llegar a pasar o no va a pasar en la reunión que tienen ahora a las 15 horas los jefes de gabinete con los ministros de salud de nación, provincia y ciudad. Van a intercambiar datos, va a haber un análisis de situación, pero no va a salir ninguna medida de allí. Va a ser más una foto
que otra cuestión, ¿eh? Pero sí, déjenme contarle un poco qué es lo que está analizando la llamada mesa COVID. Ustedes saben que Larreta tiene una mesa especial en la cual hay más de 10 funcionarios que se reúnen todas las medias mañanas, entre las 9 y las 10 de la mañana, para analizar los datos del coronavirus. Déjenme darles 2 o 3 cuestiones que se analizaron hoy a media mañana allí en la sede de Uspallata, en la sede de Parque Patricios. En primer lugar, lo que venían viendo hasta hace 6 días es un descenso, luego de un pico de 2.800 casos de promedio a 2.000. ¿Y qué pasó en los últimos días? Ese promedio de 2.000 volvió a subir a 2.200. Por eso, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se va a tomar 2 días, estos 2 días, les diría hasta el viernes inclusive, para ver a ver si este rebrote continúa o se empieza de nuevo a volver a bajar esta meseta alta que lo llaman en la ciudad. Ante ese panorama, hay 2 restricciones que están en análisis si efectivamente no vuelve a bajar esta meseta y una conclusión grande. Arranco por la conclusión. De ninguna manera se van a cerrar los colegios en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo las primarias. Es más, me atrevo más a decirles, van a cerrar todos los comercios, hasta el último comercio, salvo los supermercados y las farmacias, cualquier esparcimiento antes de cerrar las escuelas. Hay una decisión tomada de no cerrar las escuelas. Finalmente siguen con eso. Bueno, eso es importante. Y también una reunión importante que va a haber hoy es la de Larreta con Guado de Pedro y Guzmán, ¿no? Pero eso tiene que ver con la coparticipación, con los fondos para la policía, ¿no? Exactamente, esto es el debate luego de una ley que se aprobara en diciembre en el Congreso y una presentación en la Corte Suprema de parte de la ciudad. La Corte Suprema convoca a una primera reunión entre la ciudad y la nación, no se ponen de acuerdo, les dice, bueno, vuelvan la semana que viene, es decir, la semana que viene es la próxima reunión, con algo un poco más cocinado, y ante eso la nación le dice a Larreta, en realidad Martín Guzmán, el ministro de Economía, y Guado de Pedro, el ministro del Interior, lo convocan a Larreta a una reunión que se va a dar hoy a las 17 horas en la planta baja de la Casa Rosada, en el Salón Escudos, para discutir cuál es la diferencia de cifras. 40.000 millones de pesos. La nación dice que por el traspaso a la federal, claro, la ciudad necesita 25.000 millones de pesos. La ciudad, en el último recorte de erogaciones que había hecho, en la última presentación que hizo ante el Consejo Federal de Inversiones, habla de 65.000 millones de pesos que se necesitan para sostener el traspaso a la federal, más los bomberos y, por supuesto, tenerlos en ejecución, que puedan cobrar su sueldo, que tengan equipamiento. No te vayas, Ezequiel. De montos, ¿no? No te otro vayas. Conflicto, Sí, otro conflicto, sí, por si faltara alguno. Pero vamos a la Casa Rosada, que está Diego Legón ahí, con más datos, por favor. Diego. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En lo que tiene que ver con esta reunión que va a comenzar en minutos nada más, que reúne a los jefes de gabinete y a los ministros de salud de Nación, provincia y también los ministros porteños, me hicieron hincapié en algo que tiene que ver con los 4 niveles de riesgo, ¿no? El que tiene que ver con el bajo riesgo, el medio riesgo, el alto riesgo y el alerta epidemiológica. Me dijeron, hagan hincapié y miren lo que tiene que ver con los números, sobre todo lo que tiene que ver con el AMBA, que está en alerta epidemiológica. De ahí en adelante es donde se van a tomar las decisiones. Hay que prestarle atención a lo que ya estaba escrito en el DNU anterior, que tiene que ver con las distintas modalidades de riesgo. Me hicieron mucho hincapié en eso. Y por otro lado, desde el gobierno porteño lo que dicen que están muy atentos a cómo están los casos en el día de ayer, cómo van a estar hoy y cómo van a estar mañana, y que eso va a ser definitorio para ver si acompañan en todas las medidas o no a lo que diga el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el vencimiento de este DNU el viernes, que por ahora no se sabe en qué formato va a ser emitido. Si va a ser un mensaje grabado, si va a ser en vivo, todavía no está definido. Pero me dijeron que le prestemos mucha atención a eso, a las alertas epidemiológicas. Está muy bien, está muy bien. Y por el lado, sí, y por el lado de la coparticipación, obviamente, desde el gobierno porteño vienen a pedir más plata de la que está recibiendo en este momento, y desde el gobierno nacional no están dispuestos a hacerlo. Muchos frentes de conflicto, espero que haya acuerdos. Nosotros seguimos en Más Data, te agradecemos el contacto, Diego, porque Mariana Arias tiene preguntas en un consultorio virtual para después. Por ejemplo, si tuviste COVID, ¿podés vacunarte? Claro. Y un montón de preguntas que Mariana te va a responder después, ¿no? Después de la pausa, quédense que ya venimos con más data, ¿eh?
Nos reímos porque en la pausa, bueno, charlamos de otras cosas que no se pueden publicar. No, no se puede. Cuando no se... comienza la luz roja, no todo tiene que ser correcto y nada puede romper las formas ni la elegancia, en lo posible. ¿eh? En instantes vamos a seguir de cerca, ¿no? Ya los vamos a dejar en manos de Paulino y su equipo y la continuidad informativa de La Nación Más. Acaba de entrar Goyan a la reunión que se va a dar entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, entre los jefes de gabinete y los ministros de salud. Pidiendo restricciones, con Crepla, a dúo, restricciones, cierren. Bueno, seguro. Vamos a ver qué opina Paulino de todo esto, que tiene un programón como siempre. ¿Qué es lo que sabe él, que sabe mucho de lo que puede venir, sobre todo porque la gente quiere saber cómo organizarse para este fin de semana y el resto de la vida? Hola, Paulino, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, el resto de la vida ya es muy ambicioso. Bueno, claro, ¿viste? pero es cierto, ¿sabes es que el resto de la vida es lo que tenemos ahora, ¿no? No sé, mucho más. Me están consultando gente que estaba planeando viajar desde Bariloche a la Ciudad de Buenos Aires y me dice, ¿y qué va a pasar? ¿Van a cerrar más? Porque no saben si cambiar los pasajes y no venir o venir igual. Porque, claro, dicen, a ver si gasto la plata en los pasajes. Voy a visitar amigos y después no los voy a poder ver porque no se sabe qué restricciones va a haber. Es una incertidumbre hasta último momento, ¿no? Sí. Este país en general. Bueno, sí, definitivamente, pero hay que ver qué pasa con los vuelos de cabotaje, hay que ver qué ocurre con los servicios de media y larga distancia, más allá de los de corta distancia. Así que yo creo que, a ver, en cualquiera de los casos se vienen anuncios, las restricciones continúan como ustedes marcaban, pero ya el presidente descartó volver a fase 1, por lo tanto no van a tener las limitantes que en algún momento... Fase 1, por lo menos, eso ya está descartado. Como Goyan pensó en algún momento. Sí, hay un sector que quiere restricciones. ¿Te imaginás restricciones a la circulación más temprano, que es hacia donde todas las fuentes apuntan? ¿Qué otro dato podés contarnos o sabés y seguramente desplegás después en tu programa? Yo estaría atento a los fines de semana, ¿no? Me parece que ahí es donde detectaron... Y todo lo que sea ocio, ¿no? Es lo que... Ahí es donde van a apuntar. Y ahí viene el tema de lo gastronómico, ahí viene el tema de los bares, ahí viene el tema de lo cultural. ¿Qué va a pasar con los parques y las plazas públicas? Si el horario de las 6, 7 de la tarde de los fines de semana va a seguir siendo un horario, o si el fin de semana lisa y llanamente... No hay nada. Domingo por caso cero y sábados hasta las 2, 3 de la tarde. No sé, yo creo que... Ni ellos saben, por eso están intentando arrimar posiciones. Desde lo sanitario va a tener que tener mucha explicación todo lo que se anuncie, va a tener que tener mucho de sentido común, que no ha abundado, poco de arbitrariedad, porque ya ha habido demasiada, y en todos los casos va a tener que tener mucha ejemplaridad y tener que estar acompañado de una especie de plan para las próximas, qué sé yo, 5 semanas de vacunación con ciertas certezas respecto a cómo sigue esa vacunación, que es el salvoconducto para dejar atrás la pandemia, que es lo que está pasando en algunos países del mundo ya. Te voy a meter un ruido, y es el siguiente. En la realidad, vos salís después de las 8, y yo te puedo decir que el mundo sigue funcionando muy parecido a antes de las restricciones, en muchos lugares. Y te lo digo por experiencia, es decir, poco cumplimiento de la baja de circulación pronunciada, porque poca restricción por parte de la fuerza de seguridad en lo concreto. No se vieron muchos controles y esto es lo que le sorprendió al presidente cuando estuvo en Europa, cómo se cumplían al pie de la letra las restricciones. En París no había una persona después de las 7 de la tarde, algo que no se logró. ¿Sabés lo que pasa, Guada? Y ¿sabés lo que pasa, me parece también? A ver, compararnos... Primero, la idiosincrasia. Segundo, el francés entendió que tenía que hacer eso para no afectar la escolarización de sus hijos, que nunca dejaron de tener presencialidad en la escuela, salvo una semana en abril, cuando se descubrió la cepa del Reino Unido y previa al receso de vacaciones que tuvieron. ¿Sabés cuál es otra diferencia? Que el francés sabe que le dicen 15 días y son 15 días. Bueno, también había un plan de desconfinamiento que se ha venido cumplimentando y sobre el cual este mismo viernes tiene más capítulos, pero lo cierto es que además nunca se restringió el conjunto de la actividad como ocurrió acá, y por otro lado tampoco hubo la arbitrariedad que sí se evidenció acá. Y de hecho hubo algunos
conatos de discusión política muy álgidos. Qué buena palabra, conato. Sí, con algunas fiestas, ¿se acuerdan de algún ministro en Francia? Oh, claro. Que llevó incluso a dar explicaciones y a algunas renuncias. Acá es como... Acá no pasa nada. Y todo tiene una explicación. Ahí está. De los dos lados del mostrador, por un lado una autoridad cuya palabra está devaluada y por otro lado la gente que sale, e insisto, la autoridad de aplicación, que son las fuerzas de seguridad, no librando causas, salvo en fiestas clandestinas o en comercios abiertos, pero en general el resto de la circulación me parece que y una sigue... economía que cayó el doble de lo que cayó el promedio de las economías en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, Guada, en un contexto donde la economía argentina además venía peor que la inmensa mayoría de las economías del mundo, porque de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, en 3 la economía cayó, los 2 últimos años la caída había sido muy fuerte, la pérdida de poder adquisitivo había sido realmente muy importante en una devaluación que había triplicado el valor del tipo de cambio en los 2 últimos años, pasando de 30 a 60. Ahora no es menos cierto que hoy entramos a la pandemia con un dólar de 60, ya tenemos un dólar de 150. No se morigeró la pérdida de poder adquisitivo, al mismo tiempo que se destruyó y no se creó empleo, y al mismo tiempo que además la economía cayó 10%, 4 veces más que la caída del 2019, que llevó a la postre a la derrota de Macri. Entonces, lo que está marcando también es que a esa economía que hace 12 años no crea empleo genuino en el sector privado, que hace 11 que está estancada, que no crea riqueza, sino que destruye riqueza, a esa economía le cayó la pandemia y las decisiones de la gestión de la pandemia del actual gobierno. ¿Y las vacunas cuándo llegan? Yo les dije acá, ¿no? Yo soy un optimista en el sentido de la palabra, en términos de, en medio de la desazón generalizada, creo que se va a acelerar fuertemente. Sí, con estos 4 sería imperdonable millones, ¿no? que que van a llegar a... No solo 4 millones, Guada. En un ratito voy a contar qué más viene. Sí, vos seguís de cerca el tema. Un periódico publicó lluvia de vacunas, ¿no? ¿No es un poco exagerado? No sé si lluvia, claro. Yo no sé si tanto. No creo ni en las lluvias de inversiones ni en las lluvias de vacunas. Claro. Solo creo... Hay que estar desarticulando ese tipo de simbolismo, ¿no? La semiosis, ¿viste? La semiosis que intentan instalarlo desde las fotos o desde los anuncios y promesas. Tampoco de el estamos ganando de otros tiempos. No, por supuesto. O le estamos ganando al virus, como dijo alguna vez algún presidente, ¿no? Exacto. Esas cosas no. Terminemos con los triunfalismos y los relatos. Ahora, sí creo que debería acelerarse fuertemente el ritmo de vacunas, porque además hay una escala global de producción que empieza a mejorar, porque creo... Bueno, lo cuento en un ratito. Porque hay detalles que van a ser un anticipo en medio de un día frenético de reuniones. Nos quedamos en La Nación Más, como corresponde, para escucharte a vos y a tu equipo. Así es, los dejo con más info a la tarde y nosotros nos encontramos mañana a las 13 con más data. Chao. Hasta mañana. Muy lindas las escarapelas, ¿eh? Muy bien, como corresponde.